Imagínate, nacer y que todas las personas que te rodeen te odien por ser un hijo bastardo. Al tiempo, tu madre muera y ni siquiera en el hecho de su muerte puedes conocer a tu padre, ya que tu madre era una simple campesina y tu padre era el jefe de todos los clanes demoníacos. Además, eso hace que todos te quieran muerto, ya que aún siendo un bastardo, sigues teniendo sangre real. Creciste todos los días de tu vida tratando de escapar de la muerte. Te negaron las artes marciales para que no pudieras defenderte y para colmo, no tenías talento para ellas. Esta es la historia de Riku. El pata comienza arrancando por el bosque y se tropieza por una rama cayendo a un barranco. Se sentía cansado y malherido, ya no podía mover las piernas y al ver el frente lo tenían rodeado. Se pregunta si todo eso había sido planeado. No sabe qué hacer en esa situación, no tiene ni fuerzas para escapar. Pregunta el porqué de sus actos, incluso renunció a inscribirse en la academia. ¿Qué más querían de él? ¿Por qué querían quitarle su vida? Responden, aunque haya renunciado a la academia o no tenga ningún talento en las artes marciales, debería saber que algo así no importa. No es así, príncipe Riku. Mientras tenga el derecho al trono, es la única manera. Incluso, si tiene sangre campesina en él, era descendiente de esa persona. Así que tendrá una muerte indolora. Él se enoja. ¿Cómo se atrevían a deshonrar a su madre? ¿Cómo se atrevían a decir que tenía sangre baja? Sacando su espada, cree que no había manera de que esos bastardos lo asesinen indoloramente. Si de todos modos va a morir, peleará hasta el último aliento. Ellos se preguntan si sabía un arte marcial, pero al ver su postura, era claramente que no sabía nada. Era de admirar que no se rendiera, pero era hora de morir. Todos atacan simultáneamente. Él solo da espadazos al aire, pero le pegan en la mano para que soltara la espada y lo toman del cuello. Ese era su final. ¿Cuál? Eran sus últimas palabras, pero él, con una daga escondida, atraviesa la garganta del encapuchado. Ellos dudan. Como un niño que ni siquiera dominaba las artes marciales mató a un miembro de ellos, se las arregló para deshacerse de uno, pero eso no iba a suceder otra vez, dando un rodillazo en la cara. Ellos habían sido muy benevolentes, pero no lo serían más, atravesando su estómago con la espada, pisándole la herida para hacerlo sufrir lo más posible. Los camaradas creen que hacer algo así no era para nada su estilo, pero él mató a uno de los suyos, debía pagar con dolor todo lo que hizo. Y una luz aparece, el cuerpo en chic es desmembrado. Alguien estaba detrás de ellos, con ropa inusual. Le preguntan que quién era. Sin embargo, la luz aparece nuevamente, desapareciendo a la vista de ellos. No tienen idea de qué estaba pasando, no estimaban lo sucedido. Era esa luz blanca. ¿Podría ser acaso el poder de un maestro que ha llegado al más alto nivel? ¿Pero por qué? Un extraordinario maestro que estaría defendiendo a un mocoso como él. Creen que el chico ya había perdido demasiada sangre. Era una causa perdida, pero su misión estaba cumplida. Los encapuchados intentan arrancar, pero son derrotados por un simple apretón de manos. Cuando está cerrando los ojos, desmayándose, escucha. Parece que su ancestro estaba de muy buen humor, incluso estando en su lecho de muerte. Eso le causa intriga. ¿Ancestro? ¿Qué tontería decía ese muchacho? Su vista se estaba volviendo borrosa. Todo su cuerpo se estaba enfriando. Su muerte se acercaba. Él expresa que ya lo habían encontrado. Supone que no había otra opción y va a enseñarle cómo usar eso, pero va a tener que improvisar. Se dará prisa antes de que muera, inyectándole algo en el cuello. Solo le dice al oído, por favor, asegúrate de tener éxito. Así que buena suerte. Y en ese momento desapareció. Se pregunta de qué clase de tonterías había sido esa. Y una voz le dice, número de serie 034 4532 5893 Sky Corporation. Nanomáquina, séptima generación, comenzando la activación. Hace mucho tiempo, los combatientes de Hangún aprendieron artes marciales para protegerse de los enemigos. Con el tiempo, las artes marciales dejaron de usarse como un método de autodefensa, a ser una herramienta para matar enemigos. Se hizo más sofisticado y complejo, ya que las formas simples se convirtieron en una serie de movimientos y técnicas de respiración que representaron los fundamentos de la energía interna. Los artistas marciales transmitieron sus enseñanzas y herencias a las generaciones futuras, permitiendo de que las artes marciales siguieran evolucionando. Las personas que dominaban las artes marciales eran más poderosas que los humanos normales, y pronto se les llamó gente de Morin. Los combatientes que pretendían ser discípulos de Morin se reunieron para formar clanes, y esos clanes se dividieron en las fuerzas de la justicia y las fuerzas del mal, y entre el estrecho equilibrio de esas dos fuerzas había otro grupo que se dirigía por una ruta totalmente diferente, buscando solo la fuerza, el mundo llamado el culto demoníaco. Esta es la historia de Cheon Yeowon, pero le diremos Souta Riku, el hijo ilegítimo de la familia más importante del culto demoníaco, quien tiene el derecho al trono. El prota se despierta asustado, confundido. ¿Cómo podía seguir vivo? Estaba seguro que lo atravesaron con una espada en un lugar vital. Se pregunta el por qué le suda todo el cuerpo, y su cuerpo estaba lleno de hongos. Y un ¿estás despierto, maestro? Lo hace levantarse de inmediato. Pregunta de quién era, pero no había nadie. Esa voz provenía de su cabeza. No era telepatía, era diferente. Le pregunta una vez más de quién era él. Él tenía la función de server como núcleo para apoyar el cerebro de su maestro. Es de la séptima generación de nanomáquinas de la corporación Tamski. Riku pregunta de qué rayos estaba hablando. ¿Nano? ¿Dios? ¿Ese que no era un dios malvado? A las afueras de su pieza iban hablando de la situación de Riku. Había sido un milagro que el príncipe saliera con vida de ese acontecimiento. Él cree que alguien ayudó al príncipe, pero no pudo identificar a la persona. La escena que vio ayer fue terrible. Todos estaban en el frío suelo, sin la parte superior de los cuerpos. Eran personas del culto demoníaco. Entre ellos había uno con la parte superior intacta y con la daga del príncipe justo en la cabeza. Justo en ese instante escuchó la respiración del príncipe, pero su ropa estaba cubierta de sangre y la ropa rasgada. Estaba como si lo hubieran atravesado con una espada, pero su cuerpo estaba limpio de marcas. El doctor también estaba confundido. La voz le cuenta de que él lo salvó poniendo su cuerpo en modo curación. Le dice, maestro, no debe temer de mí. Él no era el dios malvado que él creía. Le consulta si puede transferir la información que poseía. Riku, al aceptar, leyó una señal que recorre todo su cuerpo. Era muy potente, al punto de hacerlo vomitar de tantos impulsos que sentía su cuerpo. Se da cuenta de que su cuerpo tiene miles de nanomáquinas. Para ser exacto, 482.040.000 nanomáquinas. Y su núcleo está programado para ser extraído solo cuando él muera. Riku cree que sus medios hermanos estaban desesperadamente por matarlo. No tienen nada de fuerza. Y ahora era una máquina normal. Se pregunta el por qué le pasaban todas esas cosas. Y llegan a visitarlo. Se nos cuenta que ese doctor estuvo dándole cuidados en el último tramo de su vida a la madre de Riku. Se sorprende al tomar su mano. El príncipe había cambiado completamente a lo que era antes. Todo su cuerpo se había limpiado de sustancias sucias y el flujo de energía por fin se había activado. Ahora tenía el cuerpo perfecto para entrenar las artes marciales. Las nanomáquinas colocadas en su cuerpo habían extraído los residuos malignos de su cuerpo. También habían remodelado los vasos sanguíneos, las articulaciones y la musculatura para mejorar la forma de su cuerpo. A las afueras se preguntan de cómo una persona pudo cambiar así. Hace mucho tiempo estaba seguro que sería expulsado de las filas con su cuerpo tan débil. No tenía ni una pizca de talento. Las artes
marciales no podían hacer de él, pero ahora su cuerpo tenía más potencial que cualquier otro príncipe. Tan pronto como se haga la academia demoníaca, será escandaloso. Riku, hablando con el núcleo, se da cuenta de que tiene una habilidad de regeneración. Intenta probarla, cortándose la mano, y efectivamente, su sistema podría curar cualquier herida. Al salir del baño, se da cuenta de que todo su cuerpo se había vuelto repentinamente musculoso y tonificado. El núcleo también lo había reestructurado, así que viendo sus habilidades, va a la estantería a leer artes marciales y activar el poder del núcleo. Increíblemente, empieza a leer decenas de páginas en unos segundos. La información había sido escaneada, preguntando de que si quería la información fuera pasada al cerebro, aceptando y volviendo a tener la misma sensación que antes, y al sentarse por estar mareado, balbucea lo que en el libro estaba escrito. Era de locos. No solo podía memorizar, entendía todo lo que había leído. Eso significaba que podía aprender y masterizar artes marciales más rápido que cualquiera. Los 6 candidatos de los clanes dominaban varias técnicas desde los meses de vida. En cambio, a su edad no poseía ninguna, pero con sus nuevas habilidades podría aprenderlas. En ese lugar no había libros de artes marciales, pero escuchó que en la academia demoníaca había muchos. Su meta ahora era ir a esa academia y volverse más fuertes que todos los que estaban ahí. Acá se nos muestra a su hermano en otro escenario. Él fue quien mandó a matarlo, pero su misión falló. No podía dejar que sus aliados se encargaran después de todo. Él lo hará por su cuenta cuando entren a la academia demoníaca. El día de que Souta Riku se iniciara en la academia había llegado. No pudo dormir en toda la noche por los nervios que tenía. Al abrir la ventana, ve a Yang entrenar. Era una técnica impresionante. Se pregunta si hubiera sido mejor aprender esa técnica secretamente, pero no niega. Si fuera así, los 6 clanes lo vigilarían y no lo dejarían estar solo. Cuando su madre murió, juró aprender artes marciales hasta entrar a la academia, pero no lo logró. Y el núcleo pregunta si quería escanear los movimientos del guardia Yang. Se sorprende. ¿En serio podía escanear las técnicas de otras personas y transferirlas a su cabeza? Eso era posible. Incluso se las podía transferir ahora mismo. Se siente confundido. No sabe si estaba bien robar las técnicas de artes marciales a Yang sin su permiso, pero a la tarde entrará a la academia. No podía seguir siendo así por el resto de su vida. No tenía tiempo para pensar. Le pide que hiciera el escaneo. El escaneo había sido completado, así que la información se había pasado a su cabeza. Esta vez le dolió, pero no tanto. Parecía que ya estaba acostumbrándose a esa sensación. Sonriendo, se para a buscar su daga. Estaba emocionado. Cierra la ventana para que no lo vieran. Respirando, empieza. Era increíble. Había igualado la técnica de 20 años de Yang. Eso no era posible. Ignoró todos los procesos y lo obtuvo, pero su cuerpo cae al suelo. Tenía los conocimientos, pero su musculatura no estaba preparada para tener tal cantidad de fuerza. El núcleo le aclara las dudas. A través del entrenamiento repetitivo, su cuerpo forma músculos adecuadamente para dichos movimientos, pero su cuerpo no ha desarrollado esos músculos apropiadamente, así que recibirá daño al usar las técnicas, pero puede transferir muscularmente la información. Sentirá mucho dolor por horas, pero podrá utilizar las técnicas dichas. Él acepta. Todo el dolor valía la pena para poder ser alguien en la vida. Empieza el proceso, pero no sentía nada. Sin embargo, su cuerpo sucumbe por el dolor. Era un dolor inimaginable. Aunque el sistema inyectara anestesia, se desmayó del dolor. Yang, abajo está cocinando. Cuenta de que hace 5 años había empezado a cocinar para el príncipe. Desde ese día, el cual su madre falleció, le pidieron que cuidara de él. Ahora entrará a la academia. Le pide a su señora que por favor lo cuide en este difícil proceso. Y siente un ruido. Corriendo de inmediato a donde estaba el príncipe. Estaba desmayado, pero respirando, y ve las huellas. Era su técnica. Lo vio entrenar por 2 años y alcanzó su técnica de 20. Era sorprendente. Riku despierta. La transformación estaba completada. Nunca volvería a hacer eso de nuevo. Fue un dolor inmenso, pero ahora iba a probar sus nuevas habilidades. Era increíble. Eran las mismas técnicas de Yang. Era impresionante. Se sentía muy bien hacerlas. Escucha la voz del guardia y estaba en problemas. La pisada se notaba demasiado. Lo iban a descubrir, así que pone la mesa para ocultarla. Al ver la comida, se da cuenta que sería su último desayuno, cocinado por él, así que se comerá todo. Y al terminar, le preguntan de cuándo aprendió a utilizar su técnica. Levantando la mesa. Esa era su técnica. De hecho, esa pisada era claramente su segunda formación. Riku piensa que robar técnicas de artes marciales de otras personas es un tabú de Morin. Cometió un crimen en robar esa técnica. Aunque él lo odie, no tiene excusa. Pero a sorpresa de él, lo felicita. Él no podía enseñar sus técnicas por el juramento de los 6 clanes, pero si lo hizo por su cuenta, estaba bien. Le entrega una hoja para mejorar esa dicha técnica. Él expresa que habían pasado 5 años del fallecimiento de la señora. Durante ese tiempo, apretó los dientes y lo soportó, pero seguía siendo un niño, hambriento de afecto de sus padres. Y ahora, no podía estar cuando lo admitieran, así que puede llorar el día de hoy, pero debía ser más fuerte de ahora en adelante. Riku cree que a partir de ahora no debe temer ni dudar. Aunque su madre ya no esté ahí, todavía tenía un lugar donde lo querían, en el cual podría regresar. Horas después, estaban todos reunidos en las afueras de la academia. Era el día de las inscripciones. Habían alrededor de 1000 descendientes de los clanes para la admisión, y aparece el guardián izquierdo, Rey de Fero. Lee Myung es uno de las 10 personas más fuertes del culto demoníaco. Dice que todos eran muy ruidosos, todos apestaban, eran débiles a simple vista, excepto esos 7 de la primera fila. Eran los herederos de los 6 clanes, del clan de la oscuridad, de la espada, de la primavera, del veneno, de la cuchilla, del sonido. Ella era la única mujer de ese año, pero faltaba alguien. En las afueras del prota no podía entrar a la admisión porque su placa del séptimo príncipe no estaba. Debería esperar hasta que la encontraran. Era claramente obra de los otros clanes para no poder entrar. Ellos habían sido los que intentaron matarlo. Era de esperarse que no quisieran que estuvieran en el mismo lugar que ellos, pero él aún vino a la academia. Después de incontables ataques de ellos, se volverá más fuerte que todos los presentes. Y por fin entró, pero estaba en el puesto más alejado. Los murmuros se hicieron presentes. Él era el que tenía una placa negra. Era un candidato a heredero, pero no pertenecía a los 6 clanes. Los rumores dicen que no ha dominado ningún arte marcial. Todos saben que será el primero en fallar. El guardián izquierdo lo ve. Era ridículo que estuviese solo allá. Era una forma divertida de llamar la atención. Chico ilegítimo de Lord. Todos guardan silencio. Las trompetas habían sonado. Aparecían las personas más respetadas de todos los clanes. La mano derecha, el líder, y Lord Cheon Jo-hong, uno de los top 5 más fuertes de Murin. La sola presencia de esas personas era abrumadora, sobre todo la del Lord. Rico por fin conocía a su padre. Pide en silencio. El Lord iba a hablar. Él dice: todos ellos eran responsables del culto. Les damos la bienvenida. En este lugar entrenarán y harán concesiones, convirtiéndose en el poder del culto. Todos gritan por el culto demoníaco. Y Lord lo mira. Era raro pensar que la primera vez que lo conociera solo viese sus ojos fríos, pero era de esperarse.
imaginarse un tipo como él, que ni siquiera cuando murió su madre se presentó. El brazo izquierdo aclara la situación. La academia duraba 4 años y consistía en 6 etapas. Luego, de cada etapa darán un examen. Solo tendrán una oportunidad para dicho examen. Así es, el que no pase será expulsado instantáneamente. Si pasan las etapas, serán beneficiados. La primera etapa le dará la píldora del dragón. Esa píldora aumentaban cada 20 años de experiencia en Ningon. Ningon es la energía vital y la fuerza de las artes marciales. Entonces, si pasaban las 6 etapas, serían 6 píldoras en total, 120 años de experiencia. El segundo beneficio serían los libros de los secretos de las artes marciales. La biblioteca tiene 5 pisos. Cada vez que pasen un examen, irán ganando acceso a un piso. Todos se emocionan. Eran los mejores premios que podían conseguir, pero él aclara, la mayoría no llegará ni al 5.º piso, aunque revivieran cientos de veces, así que no debían tener vagas esperanzas. Y el tercer y último beneficio es que podrían obtener rangos cada vez que pasen una etapa. Si pasan la primera etapa, serán guerreros de rango bajo. La segunda etapa, serán guerreros de rango medio. La tercera etapa, guerreros de rango alto. La cuarta etapa, líder de escuadrón. Y dirán, solo eso por ahora, ya que hagan lo que hagan, la mayoría no podrá pasar las 3 primeras etapas. ¿Y para qué hablar de la sexta etapa? La mayoría que lleva 100 años entrenando no ha podido pasarla, así que ni siquiera se tuvieran fe. Pero ahora todos empezaban con el mismo rango, cadete. Su mayor problema ahora será sobrevivir. Y a partir de ahora, empezaba la primera etapa. Todos quedan desconcertados. ¿Cómo podrían tener la primera prueba de inmediato? No les habían enseñado nada y ya los pondrían a prueba. El brazo izquierdo los calla. Como dijo anteriormente, si no pasaban la prueba, serían expulsados. Y ni siquiera serán guerreros de rangos bajos. Esta prueba pondría las habilidades básicas de cada uno. Por lo menos necesitaban algo básico de las artes marciales. Los que no pasen la prueba serán asignados a los distritos agrícolas, comerciales y servicios. Rico maldice. Esa era la razón por la cual no querían enseñarle artes marciales. Si lo degrado, cualquiera podría asesinarlo. Su medio hermano ríe. No sabe de quién fue la gran idea, pero le hablaron las molestias. Ahora podría matarlo él mismo. Y la persona que se veía enfrente de ellos daría paso a la primera prueba. Era la anciana líder del clan del sonido. Si fallaban esa prueba, no podían ser ni siquiera un guerrero de rango bajo. Él aclara, si la anciana tocara realmente toda su onda de energía musical, nadie podría sobrevivir, pero ella controlará su energía a un cierto nivel. Con suerte podrán soportarla y pasar la prueba. Tienen que soportar la prueba por 1 minuto. El que tuviera el Lingon alto podría pasar. Si no se desmayaban en 1 minuto, pasaban la prueba. Ella comienza a tocar su onda de energía musical. En el momento de escuchar la onda, muchos se desmayan de inmediato, otros caen en el suelo con ganas de vomitar, otros solo lloran por el enorme dolor, como esperaban. La mayoría de los clanes pequeños estaban cayendo, pero en comparación, los candidatos de los 6 clanes y otros hijos de clanes de altos rangos estaban desistiendo. El medio hermano cree que solo le causaba picazón en los oídos ese nivel. El bastardo debió haber caído en la primera nota, pero había algo raro. El señor de la anciana estaba cambiando y estaba haciendo más potente la onda. Ella se pregunta enojada, ¿por qué? ¿Por qué el hijo bastardo no ha caído? Riku, mirando sus manos, se pregunta, ¿de qué pasaba? La mitad de la gente ya estaba en el suelo. La mayoría estaba sufriendo lesiones internas. Se pregunta el por qué él no. El núcleo le aclara. Al percibir las ondas, activó el modo de defensa para bloquear dichas ondas. Él siente la intimidante mirada de la anciana, así que le pregunta si podía bloquear esa mirada, pero no se podía. El brazo izquierdo siente la impaciencia de la anciana. El nivel estaba haciendo demasiado a lo que habían acordado, pero debía esperarse. Él debía ser la razón. Mirando a Riku, había oído de que él no tenía Ningon, pero debía ser falso. Él estaba soportando muy establemente. Desde que recibió su cargo en la academia, era la primera vez con una prueba tan emocionante. Ahora quería ver cuánto tiempo durará. Los demás participantes empezaban a sangrarles los oídos del dolor. Era difícil aguantar, incluso con 20 años de Ningon. Los candidatos se preguntan el por qué la anciana estaba subiendo la frecuencia y por qué su expresión se distorsionada en enfado. Y al mirar atrás, todos se dan cuenta. ¿Cómo podría ser cierto? El bastardo sin Ningon estaba de pie y sin mostrar signos de cansancio. Su medio hermano lo maldice. Es infeliz al final de todo. Si tenía Ningon. Le pregunta a Nuprio que los niños de enfrente y la anciana estaban enojados. Él analiza los movimientos faciales y la anciana efectivamente estaba absurdamente enojada. Riku cree que era obvio. Su orgullo había sido herido luego de enterarse de que no tenía Ningon y seguía de pie. No podía negar de que no tenía poder después de esa prueba. Le pide a Nuprio si podía hacerle una herida interna y le provoca vomitar sangre. Ella maldice pensar que casi faltaba 1 minuto y con solo 15 años él podía soportar su onda sin ningún problema, pero no podía ser así. Su orgullo no lo permitiría, así que sube a la mitad de todo su poder. El brazo izquierdo se da cuenta, era peligroso. Le pide que se detenga de inmediato. Ella al escucharlo se detiene al instante, pide disculpas, no sabe qué acaba de hacer, no pudo controlar la ira contra ese bastardo. Era todo culpa de esa desgracia de niño, el cual, para sorpresa de todos, vomita sangre. Todos quedan perplejos. La sangre que botó era demasiada, parece que iba a morir. El núcleo le aclara que el 30% de todos sus órganos fueron dañados como ordenó. Él le pide que no lo regenerara todavía, pero literal se está muriendo. El brazo izquierdo se lanza de inmediato. Si él moría, sería responsable de ese niño. A lo mejor no es de los 6 clanes, pero no podía dejar que muriera. Núcleo le dice que su cuerpo estaba en estado crítico. Gritando, le pide que no se rinda. Se pregunta cuánto Ningon tenía para soportar tanto castigo. Y al tomar su mano, se da cuenta de que no tenía absolutamente nada. Estaba totalmente loco. Había muchos malos comentarios sobre él. No esperaban nada de él, pero no puede creer que pasara la primera prueba con solo fuerza mental y voluntad pura. Debían llevarlo a enfermería. Riku le pide a Núcleo que lo sane. Su teatro ya estaba completado. Le reclama a la anciana. Eso había sido demasiado. Casi mata a ese niño. Ella pide perdón. Se descontroló y le pregunta si de casualidad ese niño tenía Ningon. Él responde que Riku no tenía nada. Él solo mantuvo su juramento. Ella grita de que eso era imposible. Nadie podía soportar su onda sin energía. Si no tenía, debió desmayarse de inmediato. Pero era verdad. Él soportó solo con voluntad propia, aún teniendo heridas severas. Eso llama la atención del brazo derecho del clan. El médico, al ver a Riku, no entendía cómo podía una herida interna provocar tanto sangrado. Iba a pegar acupuntura por las dudas. Y un estruendo se hace escuchar. Era el brazo derecho del clan, quien al verlo le pregunta el por qué fingía estar dormido, levantándolo solo con Ningen. Y si seguía fingiendo, lo iba a golpear para que se durmiera de verdad. El prota maldice. Lo habían descubierto. Pregunta el cómo lo supo. Solo alguien. Era obvio. Su respiración no era una persona durmiendo. Él no cree que los niños de hoy en día tenían reyes como él. Los niños siempre quieren el camino fácil. Cuando algo se pone difícil, lo dejan. Pero él tenía la voluntad diferente a los demás. Irá al grano. Quiere tomarlo como su estudiante, sorprendiendo a los presentes. Riku lo duda. El guardián se asombra. ¿Acaso no sabía quién era él? Pero él responde que los clanes lo odiarían si lo aceptara como estudiante. Pero el brazo derecho cree que eso sería divertido. Ellos no pueden hacer nada al respecto. Era una gran oportunidad para Riku, pero cree que a lo mejor podía ser una trampa. No sabe qué decir a la oferta. Y también tendrá un profesor en la academia. Él lo maldice. Si actuó así, parecía que lo estuvieran rogando para ser su estudiante. Ese muchacho tenía muchas dudas, pero era de esperarse. Vivió el tipo de vida que lo hicieron asesinar todos los días, pero si aún desconfiado, le entregaba ese papel. Le pregunta si no se preocupaba de quedarse atrás en las pruebas. Iba a estar 2 semanas y no iba a recibir ningún tipo de entrenamiento. No iba a avanzar absolutamente nada. Y le pregunta si sabe por qué fue el único estudiante que mandaron a enfermería. No era solo por
por su daño interno, sino porque las personas de Murin pueden curarse a través de la meditación usando Ningen. Lo piensa, era verdad, era el único que no tenía Ningen. Lo veían todavía como una persona débil, y el pelirrojo se había olvidado de contarles algo. Solo podían pasar 2 horas en la biblioteca, y solo podían pasar una vez tras pasar la primera prueba, así que su mejor opción para poder avanzar en la academia era confiar en él, y el papel que tenía al lado de su cabeza era el aliento de Ningon para poder sobrevivir a la amenaza de los 6 clanes. Si se convierte en su alumno, le enseñará el aliento de Ningon de inmediato. No sabe qué intenciones puede tener el brazo izquierdo, pero es la única salida que le queda para mejorar en su camino, así que con sus rodillas en el piso hace una referencia. Aceptado el guardián mano derecha como su maestro, él le pide que se levante. La sangre del Lord no debe inclinarse ante nadie. Tendrá que memorizar y aprender los puntos de respiración que le pasó, así que se verán mañana cuando pueda pararse. Riku cree que con Nupio y el guardián izquierdo le han dado nuevas oportunidades. En medio de tantos enemigos, en la Academia Demoníaca hay alguien por primera vez a su lado. Y los resultados de la primera prueba estaban listos. 415 personas habían pasado, eran 200 menos que hace 10 años. Era de esperarse por el nivel que había implementado la anciana. La mayoría tenía daños internos y estaba en estado de meditación. Los candidatos de los 6 clanes lograron pasar a un nivel pasable, y esos 2 candidatos eran increíbles. No salieron ni siquiera con un rasguño. Cheo Muyeon del clan oscuro y Cheon Yushan del clan de la hoja. Corría el rumor que uno de los dos podría disputar la cabecilla del clan demoníaco. La siguiente fase estaba por comenzar. Iban a organizar los grupos. También les iban a explicar la próxima prueba. Todos harán la prueba al mismo tiempo. Para convertirse en guerrero de nivel medio, deben estar familiarizados con las tácticas y estrategias básicas. El tiempo que tenían para la siguiente fase era de 20 días. Todos creen que eran demasiado poco. No podrán memorizar todas las tácticas y estrategias en grupos. Y para la tercera fase, solo pasarán 10 grupos. Eso significaba que la mitad de los cadetes serían expulsados. Ellos estaban en problemas. No tenían ningún cadete de primera en sus grupos. No había nadie con las capacidades de liderar. Era obvio que los 6 clanes tendrían ventaja. Podrían regresar a sus dormitorios para descansar. A partir de mañana, serían instruidos por el personal que se encuentra enfrente de ellos. Luego, en medio hermana de Riku le pide un favor a su instructor, ya que él sería el líder de su escuadrón por obvias razones, y el cadete número 7 fue asignado a su grupo y se encontraba en enfermería. No quiere que ese tipo se atrase, y como no había asistido, quería ir a visitarlo. Él le dice que era una buena idea, pero él lo irá a ver. El edificio principal tenía límites. Él no podía entrar. Sin embargo, estaba feliz. Estaba en su grupo. Cuando se recuperara, podría hacerle la vida imposible. Al instructor le cuentan que debía pasar por lo menos 14 días en enfermería. Maldice, apenas logró pasar la primera prueba. Ese era el final de su suerte. Ojalá no vaya a perjudicar a su equipo. Horas después, lo prometido era deuda. El brazo derecho iba en camino. Su maestro estaba allí. Aunque solo el alcohol era claro, lo saluda cordialmente. Le pregunta si terminó la tarea de ayer. Riku pregunta si era sobre el aliento de Ningon. Aunque ayer lo trataron y pasó durmiendo, él dice que sí. Se sorprende. ¿Cómo que lo memorizó todo? Lo decía para molestarlo, pero era mejor así. Él le aclara que solo le podía enseñar 2 semanas. Solo puede venir porque está en enfermería. Pero una vez que vuelva al dormitorio, ya no podría enseñarle. Y solo podía venir en las mañanas para que no sospecharan de su maestría. En la academia estaba prohibido recibir entrenamiento de gente de afuera. Si lo atraparan, se meterían en grandes problemas. Riku le agradece de todo corazón. Y como no tenían tiempo, iban a empezar de inmediato. No tenían tiempo que perder. Debía sentarse enseguida. Es bueno que haya memorizado la técnica. Y como tenían poco tiempo, iba a meter la corriente con un método de su bisabuelo. Solo debía apretar los dientes, porque si gritaba, los guardias se iban a dar cuenta. ¿Para qué? La energía intangible había sido insertada, iniciando análisis basados en los datos, procediendo a analizar el efecto en el cuerpo. Él no puede creer que no haya bloqueos o obstáculos en su circulación. Sus músculos se ven como si hubieran estado entrenando por años. No estaba seguro, pero pudo haber interferido. El Lord de sus 7 esposas, la única que le importaba era su madre, así que quizás cuidó al chico en secreto. Era perfecto. Con él, en ese estado, podría demorarle 7 días en crear una buena cantidad de Ningen. Al mismo tiempo, en los cuartos de la academia, todos estaban luchando para definir por fuerza quién sería el líder de escuadrón. Y para sorpresa de un grupo, un príncipe es derrotado. La academia solo se basaba en fuerza, no importaba el linaje en ese lugar, así que él sería el líder. Era cadete 18, Bike. El brazo izquierdo le preguntó si pudo recordar el flujo. Al ver el sello de afirmación, cree que debió ser doloroso para él, pero era el mejor método para enseñar a personas que no tenían Ningen. Su objetivo ahora era obtener el máximo de Ningen en 7 días. Era imposible hacer eso para una persona normal, pero él tenía cualidades. Riku agradece, asegura que lo conseguirá en una semana. Al otro día, en el campo de práctica, como era de esperarse, los niños del linaje se convirtieron en los líderes del grupo. Era obvio. La razón por la cual fueron designados en la misma habitación era para que lucharan para saber quién era el líder. Se sorprenden. El grupo número 12 no tenía el candidato del clan del veneno. Estaba el número 18 como líder. Era impresionante. Tenían que poner atención en ese cadete. En los próximos 7 días aprenderán todas las mañanas las tácticas y estrategias básicas. Luego, en la tarde pondrán en práctica dichas tácticas. En la noche le informan al líder de escuadrón que Riku permanecería 2 semanas en enfermería. Iban a tener desventajas, pero debían afrontar la situación. Él acepta, pero al rato le estaba pegando las cosas. Lo maldice. Era solo un estorbo. Era obvio que estaba fingiendo para no entrenar, pero le proponen una idea que al príncipe le parece apropiada. 4 días después, en la sala de enfermería, llega alguien pidiendo ayuda. El instructor le pide que por favor curara a su estudiante. Tenía una apuñalada. El doctor estaba alegrado. Por fin un estudiante herido. Para él fue fácil curar la apuñalada. Solo tardaría 3 días para su recuperación. Cuando cayó la noche, el cadete se levantó de su cama. Tomando un bisturí, asegura, si le cortaban los tendones, no volvería a caminar. Solo hacía eso para sobrevivir. No debía culparlo a él. Pero un rayo de electricidad recorrió todo su cuerpo. Fue tan potente que le quemó todo el pelo. Riku lo sospechaba. Era como esperaba. Al despertar, el cadete se da cuenta que estaba amarrado. El prota le dice que por fin se ha despertado, mostrándole un espejo. El cadete no podía creerlo. Su amado cabello ya no estaba. Pero Riku lo aturde para que no hiciera tanto ruido. Luego de muchas amenazas, el pelado no hablaría. Sus reyes en la academia prohibían la violencia, a menos que fuera por un duelo. Riku lo sabía. Él conocía otro tipo de tortura, colocándole agujas de acupuntura en la base, el dedo y la uña, colocando 5 en total. No podía más del dolor. Lloraba y sufría en silencio, al punto de desmayarse 2 veces por el dolor, pero solo llevaba una mano. Ahora vendría la otra. Pero él le mira todo. Riku le expresa que seguía sido su medio hermano. Siempre supo todo desde el principio. Sabe todo sobre su escuadrón. Solo quería escucharlo de su propia boca. Cadete 23, Geobong. Él con miedo lo mira. ¿Quién dijo que ese tipo no era nadie? Es un monstruo. Esconde su fuerza y actuaba como si no la tuviera. Le pide que por favor descargue su ira con él y no le digan nada a nadie. Riku con solo 2 dedos hace la técnica de nervios. El calvo pensó que ese maldito no tenía Ningen. Ese bastardo estaba engañando a todo el mundo. 6 días después, Riku ya había adquirido Ningen. Era impresionante y estaba listo para comer la píldora del dragón. Si se absorbía propiamente, permitiría 20 años de experiencia de Ningen. Si ese chico tomaba eso, obtendría 20 niveles. Entonces sería capaz de cuidarse a sí mismo. Debía masticar y saborear y tragar esa asquerosidad para mayor eficacia. Riku la come y era lo más asqueroso que había probado nunca, pero todo era para volverse más fuerte. Ahora su profesor se aseguraría de que absorbiera bien los conocimientos. Los dos empiezan con la meditación. Núcleo también le dice si quería que él también ayudara. No tenía nada que perder, así que también acepta. El maestro no le entiende. Ese niño había nacido con el cuerpo de un dios. Era casi
como si absorbiera toda la bola de dragón. Lo normal era utilizar el 70% de la medicina. Ese niño era una completa revelación. No había adquirido 20 años, sino que 30 años de ningún. En el patio de la academia, el príncipe estaba de muy buen humor. Todo era gracias a él. Ese bastardo debía estar luchando por poder caminar. Esperará a ver su cara cuando se arrastre por el suelo. 2 días después, en el grupo 8, él cuenta que el doctor no se despegó del paciente, así que no pudo hacer nada. Él se descarga con él, como un doctor le dio miedo, pegándole en reiteradas ocasiones. Pero se enteran que ese doctor era discípulo del jefe del clan del veneno. Sus habilidades de pelea debían ser sobrehumanas. Él maldice. Enviar a ese bastardo había sido una simple pérdida de tiempo. Ni siquiera debía soñar en que lo iba a ayudar con su pequeño plan. Haciendo sacar que él lo había convencido a atacar a Riku por la excusa que ese sería el Lord en algún momento. Y por su posición, iba a ayudar a su familia y a su plan, quitándole el pañuelo y viendo que era un pelón. Le sigue pegando. El cadete solo maldice. Todo había salido mal para él. Y también se nos aclara que las habilidades de pelea del doctor eran nulas. 7 días después, a las 6 de la mañana, estaba Riku entrenando. Como él lo pensó, ese niño era un genio. Solo le mostró el paso oscuro de la mariposa una vez y sus movimientos son estables y naturales. Le pidió el movimiento siguiente. Creía que estaba bien. Esa técnica demoraba 2 meses en aprender. No lo hacía nada mal, pero no estaba perfeccionada. Pero se podría defender por sí solo. También atrae su espada. Le iba a mostrar su última técnica. No tenía más tiempo, así que solo lo hará una sola vez. Le pide a Núcleo que se prepare. Debía escanear. El prota tuvo su preparación para la técnica por 8 horas y al despertar, el doctor se asusta. ¿Cómo era posible que estuviese vomitando? Había tenido una recuperación muy buena. Ya acostado, no lo entendía. Su pulso estaba corriendo como si todo su cuerpo estuviese completamente cargado. No entendía nada. Ya se puso estable nuevamente. Solo lo dejará dormir. Era un paciente muy raro. Al despertar, piensa que su cuerpo había cambiado radicalmente. Había alguien que confiaba en él, que iba a estar a las alturas de sus expectativas. Al salir de su dormitorio, estaba totalmente agradecido del doctor. No contó ninguna palabra sobre el entrenamiento con el brazo derecho. Ahora se iba a quedar solo, pero le enviará los pacientes que tanto quiere. Por alguna extraña razón, los cadetes se les eriza la piel. Era el entrenamiento grupal por la tarde. Los comentarios se hacen presentes. Era él, el otro heredero del clan. Habían pasado 2 semanas. El príncipe Morty ríe. Por fin había llegado la sangre campesina. El instructor le pregunta si estaba bien. Él afirma, estaba completamente recuperado. Le había explicado toda la teoría, así que debía recordar su posición. Debería tomar su lugar. Morty le pregunta si se había escondido por miedo, pero es totalmente ignorado. Comenzarán con los entrenamientos. Debían mantener la distancia correctamente. Si ocurre algún accidente, como el anterior, serían expulsados de la academia. Debían comenzar. El instructor cree que la personalidad de Morty era altiva y atroz, pero controlaba bien a sus compañeros, como debía hacerlo una heredera del clan. El problema era su medio hermano. Puso a Riku en la posición con menor movimiento, a propósito para que no se equivocara, pero lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. Era increíble. 15 minutos después, los discípulos estaban empezando a cansarse. Los escudos les pesaban. Las posiciones de sus cuerpos eran endebles. El instructor creía que ellos habían entrenado por 14 días y estaban muy cansados. Pero ¿cómo era posible de que Riku estuviera completamente bien? Necesitaba volver a evaluarla. Debía cambiar nuevamente de posición. Morty grita. Debían rodear al enemigo en semicírculo. Maldice. Ese hijo de Pta no estaba cometiendo ni siquiera un error. No podía tener éxito en esta prueba. Le pide a Hayun telepáticamente un favor. Debían apilar los escudos. Riku cree que era sencillo. Núcleo había importado los videos y simulado los videos en su mente. Era una gran ayuda. Debía sacar las espadas por los agujeros de los escudos. Hayun iba a tomar su plan. Estaba descubierto. Solo dirá que fue un accidente. La sangre campesina debe arrastrarse por el suelo, tratando de pegarle una patada, pero se percata. Se pregunta de quién era ese imbécil. ¿Cómo se dio cuenta? Solo iba a utilizar un poco de Ningen, pero como se dio cuenta, va a dejarlo inválido. Pero para su sorpresa, al dar el golpe, sale inyectado hacia atrás. Piensa que si salió catapultado, el Ningen de ese bastardo debe ser mucho más fuerte de que el de él. El instructor le reclama. Él era el de la otra vez. Pide disculpas y un dolor al tobillo no lo deja pararse. Se enoja. Un campesino se usaba a reírse de él. El instructor le pega. Él también había sido quien había apuñalado al número 23 la otra vez, así que debía dejar el entrenamiento hasta nuevo aviso. Los del grupo creen que se lo merecían. Solo se comportaba así porque Morty lo apoyaba. Él se enoja. Todo era culpa de Riku. Ya en la comida, el prota no entiende el por qué lo odia tanto. Ni siquiera sabía que se sentía ver morir a su propia madre y no poder hacer nada. Pero no importaba. A partir de ahora, los va a aplastar a todos. Ya cuando terminaron su entrenamiento mañanero, Morty le dice que espere. No podía irse así como así, sin su permiso. Debían aclarar unas cuantas cosas. Todos se reúnen alrededor. Morty cree que era el escenario perfecto. Le dice si fue fácil quedarse tumbado en una cama todo el tiempo. Era de esperarse por tener sangre campesina. Riku lo interrumpe. ¿Acaso estaba insultando al Lord al llamarlo sangre campesina? ¿Acaso se creía en un estatus tan alto que estaba al nivel de un dios? Morty cree que iba a despreciarlo y aplastarlo delante de todos, pero es él quien está recibiendo ese trato. Lo toma de la túnica y le intenta dar un golpe. Por Riku, otra golpea. Estaba tratando de hacer. Morty pierde el control. ¿Cómo se atrevía a tocarlo? Activando su técnica de clan primavera, pero para su sorpresa, lo esquivan. Le como Riku escapa. ¿Qué estaban haciendo? Debían seguirlo y atraparlo. Lo golpearon y salió corriendo. Si dejaba escapar, no sería considerado como un buen sucesor. En el bosque no entienden cómo no pueden alcanzarlo. No tenía Ningen. Había algo raro. Es como si él corriera a la velocidad justa para que no le alcanzaran. Y de repente, Riku se detiene. No estaba corriendo de ellos. No había razón para correr. Solo no quería mostrar lo que iban a ver. Por atacando de frente. Morty lo bloquea, pero sale disparado hacia atrás por el fuerte impacto. Está anonadado. Se defendió con su mejor habilidad, pero igualmente salió arrastrado. Le grita. ¿Cómo? Sabía artes marciales. Él no tenía nada de Ningen en la primera etapa. ¿Cómo ahora? Era tan fuerte. Riku cree que era el momento. Se puso nervioso. Era momento de utilizar el ataque segunda formación. Danza de la mariposa. Pero Morty lo alcanza a esquivar. Y le enclava un golpe en el estómago. Segunda formación. Puño del clan primavera. Aunque el segundo ataque fue esquivado con el clavo en el codo. Riku piensa que todavía no era capaz de igualar su Ningen. Morty debió ser instruido desde pequeño. Debía tener por lo menos 40 años de Ningen, pero todavía podía mantenerse en pie. Necesitaba atacarlo para no darle oportunidad de atacar. Colocándose atrás de él, quedan asombrados. Como un bastardo podía utilizar un arte marcial de ese nivel, atacando, pero nuevamente, erguido y conecta una patada. Lo admite, es bueno con las formaciones, pero no tiene ni la menor idea de cómo responder a un ataque enemigo. El prota maldice, solo estaba pensando en golpear, así que no vio venir esa patada. En medio hermano ríe, como esperaba. Solo estaba intentando imitar, sin conocimiento, las técnicas de su linaje. Riku lo subestimó. La experiencia que tenía él hacía una gran diferencia entre la brecha de poder. El príncipe ataca. Formación, técnica del puño, del clan de primavera. Riku no sabe qué hacer, pero un mensaje aparece. Se ha sentido peligro en una fuerza exterior. Incrementando, función del ojo, respuesta a peligro. Operando, modo defensa. Por fin, Riku es un golpe. No sabe lo que hizo. Una técnica nueva había sido incorporada. Boxeo. No sabe qué era eso, pero le pregunta a Núcleo si podía hacer lo mismo, pero con su habilidad de la danza de mariposa. Él afirma, había creado el análisis perfecto y
estaba listo para utilizar. Morty le pregunta si había aprendido técnicas del puño. Parecía que tenía una carta bajo la manga, pero no volvería a repetirse, atacando con todo lo que tenía. Riku podía ver dónde atacaría, así que contraataca, conectando 4 golpes en el instante. Morty recuerda su pasado, a su madre, pidiéndole de que debía mejorar. Si hacía las cosas bien, el Lord no los abandonaría, aunque siempre quiere estar con la campesina esa. Pero luego, su madre aparece llorando, reclamando de él por qué era malo en todo. Si tan solo la campesina no hubiera nacido, ella podría ser feliz. No, no era por eso. Todo había sucedido porque él era un error, tratando de asesinarlo. Maldice, porque tuvo que aparecer, pero no podía ser. Nunca perdería contra un bastardo como él, yendo hacia adelante nuevamente. Sin embargo, Souta Riku no estamos contra el suelo, llorando. No lo puede creer. Todo era por su culpa. Él le dice que si ellos también querían retarlo, si no era así, debían llevarlo a su cuarto inmediatamente. Morty le grita, debían dejarlo. Podía caminar solo. Le reclama. ¿Por qué? Porque no acabó con él correctamente. No responde de que la segunda prueba era grupal, así que si no fuera así, le partiría la cabeza. Pero lo necesita por ahora. Saliendo de la cena, era que eso fue peligroso. Si no tuviera núcleo, hubiera perdido de inmediato. Aprendió las artes marciales, pero no puede ignorar el hecho de no tener experiencia. Si quería alcanzar ser el más fuerte, necesitaba energía y experiencia. Le pregunta al núcleo cuánto porcentaje había utilizado en sus funciones. Él aclara que ha utilizado el 3% de todas las funciones. Se sorprende, todavía podía utilizar mucho más. Él quiere que le pase primero toda la información para saber qué puede hacer. Era mucha información, pero era soportable. Abriendo el menú, se sorprende. Todas esas cosas podía hacer. Le llama la atención la batalla repetitiva en realidad aumentada. Era lo que necesitaba para adquirir experiencia. Activando el avatar de simulación. Era una Morty, porque solo con él había peleado. La simulación se iniciará con el 100% del poder del contrincante. Se enoja. Hasta las simulaciones decían las mismas palabras, pero era genial. No pudo abrirle la cabeza por la segunda prueba, pero ahora sí podría. Se sorprende. Era realmente lo mismo que antes. Estaba confundido. ¿Por qué sentía dolor si era una simulación? Núcleo había implementado esa función para hacer el entrenamiento más realista. Luego de horas, Maldice luchó contra él 15 veces, pero solo ganó la última ronda. Ni siquiera pudo defenderse bien. Si hubiera luchado contra Morty correctamente, hubiera perdido enseguida, pero solo debía esperar. En 7 días, vencerá el avatar de su medio hermano. Al llegar a la residencia, pregunta cuál era su cama. El pelón le dice que su cama estaba por aquí, amablemente. Los demás se extrañan por qué actuó así. Hasta el prota se sorprende. ¿Acaso quería algo? El calvo cree que fue abandonado por Mortis, así que no tenía nada que perder. De todos modos, iba a morir. Podría aprovechar esa oportunidad. Se arrodilla, deseaba servir al príncipe Riku y transformarse en su discípulo. Todavía se arrepiente por sus hechos, pero reflexionó por sus modales. Le pide humildemente que pueda servirlo, por favor. Riku no le veía nada de mal, así que lo acepta. Ellos reclaman. Solo habían salido un rato y ya pasaban cosas estúpidas. Retan al calvo, a quien demonios le estaba mostrando su lealtad. Se pone nervioso, pero Riku lo detiene. Quieren a él para llamar insecto al sirviente de alguien más. ¿Y por qué tartamudeaba? ¿Acaso tenía miedo? Él no sabía lo que había pasado por estar castigado, así que ataca a Riku por ser un bastardo campesino. Él esquiva y lo manda al suelo con tan solo un golpe. El calvo se enorgullece. Había tomado la decisión correcta. Mortis solo la esquiva. Los demás hablan. ¿Significaba que la autoridad había cambiado? Una semana después, había llegado el día de la siguiente prueba. El instructor les grita que les había enseñado todo lo que necesitaban. Ahora, eran responsables de su propio desempeño. También, dirán los grupos, se darán los enfrentamientos a la suerte. Primero, tenían que pasar los representantes de los primeros 4 grupos adelante. Luego de ellos, pasan los líderes del 5º al 8º grupo. Se asombran, habían cambiado. El grupo número 8 tenía un nuevo representante. Era Souta Riku. Más tarde, Riku entrenó hasta la noche. Le pregunta a Núcleo cuántas batallas ganó contra Mortis. Su porcentaje de victorias ahora era del 60%. Había dicho que en 7 días lo podría derrotar, pero solo logró derrotarlo un 60%. Pero era suficiente. De vuelta a la academia, escucha a personas luchando. Al llegar a la escena, ve a alguien en el suelo, pero no veía nada por la oscuridad. Le pide a Núcleo la visión nocturna. Era Mortis, luchando contra una persona enmascarada. Tenía una herida, lo intenta cortar, pero él esquiva y salta. Sin embargo, al caer, siente un enorme dolor en el tobillo, que no lo deja moverse. Estaba perdido. La hoja de su rival se acercaba. Riku piensa que ayudar a su hermano iba en contra de sus principios, pero lo necesitaba para comandar el equipo. El enmascarado se da cuenta de la presencia. Luego de dar golpes al aire, se baja algo. Le causó temor. Le pregunta a Mortis si estaba bien. Él solo reclama. ¿Cómo pudo recibir ayuda de él? Souta solo piensa en dejarlo morir. Llegan al dormitorio. Todos malheridos. Todos se preguntan qué había pasado. El calvo estaba levemente mal, pero Mortis estaba derramando sangre y se encontraba pálido. Debían llevarlo a enfermería. Ya con el instructor, les cuentan que el príncipe no podía caminar normal durante un tiempo. Los del equipo estaban perdidos. Sin un líder de equipo no podían hacer nada. Acá se le aclara las cosas a Riku con una frase. Eso había pasado en muchos escuadrones. De hecho, era parte de la segunda etapa. Viendo unas hormigas, piensa que al apuntar al líder, un equipo se volvería vulnerable. Y la razón por la cual los habían dividido en 4 grupos, en grupos de 4, era para que se formaran escenarios como esos. Y si eso quieren, eso les dará. Todo el equipo 8 estaba desmoronado. Si perdían, los iban a expulsar de la academia. Solo el príncipe Mort había recibido entrenamiento de liderazgo. El calvo les dice que no. Aquí se encontraba otro príncipe capaz de liderarlos. Todos dudan, pero estaban de acuerdo. Hasta los sirvientes de Mortis estaban de acuerdo. Por no tener más opción. Al ver la aceptación, Souta Riku tenía 2 ideas de cómo ganar. A medianoche se infiltró en el cuadro del sujeto que los había atacado y les clavó agujas en los tobillos para que no pudieran caminar. Su lema era ojo por ojo, diente por diente. Al siguiente día ya estaban por comenzar la competencia. Todos sacaron un número para su enfrentamiento y Riku lo ve. Había aceptado. Ese sujeto coincidía con el 100% a la persona que atacó a Mortis. La segunda ronda de pruebas iba a comenzar. El primer enfrentamiento era el equipo 1 versus el equipo 3. Debían comenzar. En el equipo 1 estaba Cheo Millón del Clan Oscuro, quien comienza con una formación diagonal. El otro equipo intentó defenderse, pero su estrategia era básica. No tenían un buen líder, siendo derrotados totalmente por el príncipe del Clan Oscuro. Era de esperarse. Los oponentes eran muy débiles. En el próximo encuentro entre el equipo 2 y el equipo 4, el ganador de la batalla fue el equipo 4, y los próximos en luchar era el equipo 5 versus el equipo 8. Riku estaba ansioso. Por fin era el turno de su equipo, pero al mirar atrás, el entusiasmo de sus compañeros había disminuido. Así, su equipo perdería. Debía interrumpir. Les expresa. Sabe, están ansiosos, porque su líder ha cambiado. Para ser honesto, él también estaba nervioso. Sin embargo, debían
Debían cambiar la actitud. Los echarían de la academia si perdían. Era demasiado pronto para eso. Deben llegar aún más lejos. Y está demasiado enojado. No quiere caer contra un bastardo que atacó a su líder como un cobarde. Si todos pensaban de la misma manera, entonces no se podían permitir perder ahí. No dirá nada más. Solo deben ganar. El brazo izquierdo se sorprende, así que también podría actuar como un líder. Grita. El equipo que suprima a su adversario gana. Comiencen. El equipo 5. El líder era Winryu, del clan del sonido. Legítima heredera. Ella se quería enfrentar contra el verdadero príncipe, no contra él. Pero si se enfrentaba contra él, le haría un favor para mejorar su lamentable vida y dejar la academia. Pide que atacaran. Riku le pide a Nuki activar la raya aumentada y tutorial de estrategia. Riku al ver la situación pide que esperaran. Winryu les grita que hiciera la formación número 2. Al ver el escenario, Riku pide la formación número 6. Era una formación de flecha versus una formación de cuña. ¿Cómo podía tomar una decisión tan estúpida desde el principio? Esa formación era inútil si el líder del equipo era débil. Era demasiado imprudente. Se pregunta si había esperado demasiado de él. Winryu se enoja. ¿Cómo se atrevía a luchar contra una verdadera heredera frente a frente, flotando escudo por escudo? Pero para su sorpresa, él desistió su ataque de 10 estrellas y también estaba siendo empujada para atrás. Piensa, si no cambia la formación, su equipo se desmoronará. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho él para ser así de fuerte? Saltando hacia atrás. Al ver eso, Riku cambia la formación número 3. Winryu sonríe. ¿Acaso creía que un método utilizado por el equipo anterior iba a funcionar contra ella? Admite que su Ningen era bastante impresionante, pero las tácticas eran su territorio. Cambia a formación número 6. Romperá el centro de su formación, de línea con la formación de cuña, y en el momento que se separen, terminará con él. Pero Riku ríe, y sus aliados se dispersan a un costado. Se pregunta el por qué. ¿Qué era eso? Esa era una formación de pinzas. Winryu pide calma. Se debían preparar para los ataques de los costados. Y Riku, al instante, cambia la formación número 2. Estaba confundida. ¿Una formación de flecha ahora? Si hacían esa formación, debían concentrarse en el frente. Pero gritan que no. Algo andaba mal. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo número 8 había encerrado al equipo número 5 en su trampa. Por fin Winryu se da cuenta. Los números solo eran un truco. Ese campesino se había burlado de ella. Riku grita que debían avanzar. Al ver el escenario, ellos botan sus escudos. Winryu, enojada, grita y subieran sus escudos. Todavía no perdían. No niega. No podía ser así. Se reirán de ella. Todos se iban a reír. Era todo culpa de ese bastardo, saltando con su técnica de corte al pie. Riku bota su escudo y ataca. Y el brazo de Winryu es desprendido. El equipo 8 era el ganador. Todos sus aliados se alegran. Todo era gracias a él y a sus tácticas. El brazo izquierdo cree que todavía le falta Ningen, pero tenía una comprensión única para la batalla. Se pregunta qué hizo ese borracho para entrenarlo. Le mejoró la mayoría de los aspectos dentro de los 21 días. Tácticas, estrategias, fuerza. Era un genio. Básicamente, les demostró a todos de lo que era capaz de hacer. El siguiente encuentro estaba por comenzar. El sujeto estaba sumamente enojado con Riku. Tenía una herida por su culpa. Y todos sus compañeros tenían las piernas heridas. El otro equipo que se enfrentaba estaba muy contento. Por alguna razón, sus contrincantes estaban heridos. Los maldice. Debían ser agradecidos por el resto de sus vidas. Formación de flecha. ¿Pero de qué servía esa formación? Si todos cojeaban. Sin embargo, su escudo sale disparado hacia arriba y es apuñalado. Todos debían avanzar. Los contrincantes no lo entendían porque ellos estaban siendo empujados hacia atrás. Luego de unos minutos estaban todos en el suelo y con mirada desafiante mira a Riku. Él era el siguiente. La segunda prueba de la ronda entre el equipo 6 y 7 había terminado. El equipo 7 era el ganador. Luego, todos los que pasaron a la siguiente ronda tenían paso a la biblioteca. Riku sabe que los otros cadetes ya habían estado en el primer piso cuando él estuvo en enfermería. Él ya había aprendido artes marciales del cuarto y quinto piso gracias a su maestro. Él le dijo que no entrara al primer piso, pero Riku tenía núcleo. Estaba ansioso por entrar. Escaneará lo más posible. Era la primera vez que había tantos libros en su vida y como esperaba, era el único en estar en el primer piso. Solo tenían 2 horas, así que necesitaba apurarse. Luego de escanear y escanear, le pregunta cuánto tiempo llevaban. Le quedaban exactamente 1 hora y un total de 55 libros escaneados. Le pide que no le envíen información a su cerebro todavía. El avanzar le llama la atención una lápida. Y más, estaba siendo observada por un guardia. El guardia le cuenta que esa lápida tenía un poema que todavía nadie lo había descifrado. Era del ancestro demonio celestial, el cual no talló con solo sus dedos y ningún. Él ha estado protegiendo ese lugar por 20 años, pero nadie le toma atención a la lápida. Y Riku, al ver el reverso de la lápida, ve rayones en ella. Se veía como si escondiera algo. Le pide a Núcleo si podía analizar. De acuerdo con el análisis, eran rastros dejados por una afilada espada y según los rastros podían ser que 2 personas dejaran huella. Le pide que les muestre los rastros de las personas en realidad aumentada y también se debía deshacer de las marcas que estaban por encima y solo concentrarse en la capa de abajo, como lo pensó. No solo eran cortes normales, eran movimientos de espada con formaciones desconocidas. El guardia le pregunta si no estaba leyendo libros, ¿por qué sigue ahí? Él le cuenta que rumores dicen que el demonio celestial dejó una gran técnica, pero solo eran rumores. Irá a patrullar, por suerte se fue. Necesitaba saber la dureza del zafiro para que Núcleo pueda hacer el escaneo completo. Usando el análisis, las marcas de la espada estaban siendo simuladas y va a comenzar la simulación. No podía ser cierto. Incluso la técnica de la espada de la mariposa, que consistía en 8 formaciones, se demoraba años en aprender, pero eso no se podía comparar con lo que estaba viendo. Era imposible poder anular esa técnica. Le pide a Nano que guarde la técnica. Cuando se va a Núcleo, le dice que se encontraron 45 movimientos interconectados. Las marcas que eliminaron en el principio no eran mandarismo. El prota le pide que haga lo mismo que la primera vez. Era asombroso. Los movimientos se volvían más y más perfectos. Con la voz temblando, descubrió algo. Le pide que por favor haga una simulación de ellos 2 peleando. Para su sorpresa, los 2 se anularon. Eran 46 marcas de la técnica y 45 marcas de anulación. Ya se había cumplido la hora. Estaba emocionado. Quería ir al segundo piso, como lo esperaba. El tiempo que se podía estar en el segundo piso era de 3 horas. Por eso, cada gente le llama la atención que había un heredero en el segundo piso. Era Sirius. Los otros herederos de los otros planes no venían a pisos más bajos de la biblioteca porque sus planes eran muy orgullosos para rebajarse a técnicas de nivel 2, pero tiene que ser cuidadoso con él. Y parte rumbo a buscarse una lápida en ese piso. Y efectivamente, como pensó, debía llenar lápidas en todos los pisos. Le pide a Nano que analice como lo hizo en el primer piso. Había muchas personas, no podía hacer mucho. Habían conseguido 4 movimientos incomparables. Luego, todo le fue el diseño. Pasaban libro tras libro escaneando. En cambio, ellos solo podían leer un libro a la vez. Los ponía nerviosos. Los distraía en su lectura. Pero Riku solo leía y leía. Y el escaneo había sido completado.
Luego de escanear todos los libros posibles, alguien lo estaba buscando. Era el cadete que atacó a su medio hermano. Él sabía por qué lo buscaba. Claramente se dio cuenta que él fue quien hirió las piernas de sus compañeros. Pero Riku estaba demasiado ocupado para escucharlo. Viendo que emite sed de sangre, lo único que deben hacer es luchar. Sabe que ese tipo no era débil. Lo enfrentará seriamente. Pero alguien los llama. Pero no lo escuchan, así que se coloca en medio de ellos. Se sorprenden. Era Sirius, del clan de la hoja. Le pide perdón, pero llevaba bastante tiempo esperándolo. Así que le pide por favor, no dejara solos. Él se niega. ¿Cómo se atrevía a robarle un duelo? Debía perderse. Que se creía, mirándolo por encima del hombro, atacándolo. Pero... él anuló el movimiento con una simple formación. Era claramente que sus habilidades eran muy avanzadas. No lo puede creer. ¿Cómo fue tan fácilmente suprimido? Ni siquiera estaba en una postura adecuada. Le preguntan si tenía alguna lesión en las costillas o algo así. Se sorprende. Incluso pudo saber su estado del cuerpo con tan solo verlo. Se retira. Era claro que no sería rival para él. Riku se pregunta qué asuntos tenía con él. Sea como sea, si quiere pelear. Era claro que perdería por la diferencia de habilidades. Le pide a Nano que active la técnica de mariposa. Pero Sirius le dice por qué tan nervioso. Sabe que por su posición debe ser precavido. Pero era un saludo solamente. Era un saludo entre hermanos, con el mismo padre. Encantado de conocerte, hermano mío. Riku cree que estaba burlándose de él. Sirius supone que actuó así por lo que le hizo el sexto clan. Era de esperarse. Pero ambos estaban caminando por el mismo camino de la espada. Y se quedó sorprendido en la actuación de la segunda prueba. Era un gran fan suyo. Souta le grita que dejara de vomitar cosas sin sentido y le diga cuáles eran sus verdaderas intenciones. Suspira. Parece que no se puede hablar bien, pero se lo ya. Debe trabajar para el clan de la hoja. Riku le pregunta si hablaba en serio. Le dice que sí. Esperó todo el tiempo que saliera de la biblioteca. No sabe de los demás, pero él no lo considera un enemigo. Quiere que se convierta en parte del clan de la espada y lo proteja. Riku no lo puede aceptar. Estaba diciendo que renunciara a la posición de heredero para trabajar con él. No quiso sonar así, pero en cualquier modo era demasiado difícil para él llegar a ese lugar. De todos modos, como escuchó, si sigue en el camino de la espada definitivamente tendrá que enfrentarse a él. Obviamente no tiene oportunidad. Sin embargo, ahora es un fan apasionado de él. Su futuro sería brillante si camina a su lado, pero Riku se niega. También le pide que no se entrometa en su camino. Él será el heredero. Sirius entra en rabia. Núcleo avisa que se siente una enorme energía en el brazo derecho. Advierte. Esquivar a la izquierda. Sirius se sorprende y se ríe. Solo se enojó momentáneamente. No debía alarmarse tanto. Se volverán a encontrar pronto. Sin embargo... eso, era una espada de ki. No era lo suficientemente fuerte para verlo como una amenaza. Con eso, lo debía tener claro. Riku lo acepta. Estaban en niveles completamente diferentes. Había alcanzado la madurez en su niña. Lo maldice. Pensó que estaban en el mismo nivel, pero estaban muy equivocados. En la noche les habían dado pases para la sala de entrenamiento. No era lo suficientemente espaciosa, pero le servirá para practicar lo que había aprendido en la biblioteca. Los muros eran bastante gruesos y nadie lo iba a molestar en ese lugar. Le pide a Núcleo que active la realidad aumentada y simule el zafiro del segundo piso. Era increíble, era más rápido y complicado que el primero. Incluso, si hacía la danza de mariposa, no podría bloquear ningún ataque. No tenía sentido, no podría dominar esa técnica, aunque sea un prodigio. Era una técnica perfecta, de 56 movimientos, que le da escalofríos en su columna. Le pide que ahora haga una simulación del segundo piso entre ellos. Era como esperaba, se anulaban completamente, excepto en el último movimiento. Aunque lo crea una locura, su técnica de mariposas, si se utiliza el mismo concepto de técnicas que se anulen, podría escalar a mejorar sus habilidades, entrando en trance por unos segundos. Se asombra, no sabía que había sido eso, pero perdió la noción del tiempo. Estaba totalmente enfocado en la batalla. Su cuerpo se sentía extraño, no era posible. Su energía había aumentado de 30 a 40 años. Era la primera vez que no mejoraba sin la ayuda de Núcleo. Ahora siente que puede usar mejor su técnica. Al ver su mano, ve que puede materializar el ki. No estaba al nivel de Sirius, pero cuando tenga 60 años de Ningen podría materializarlo. Le pide a Nano que transfiera la información de las formaciones 46 y 56 a su cabeza. Jamás se podía acostumbrar a ese dolor. Le pregunta cuánto tiempo se demorará en traspasar la información a su cuerpo. Y eran 12 horas. No tenía tanto tiempo, así que vuelve a la habitación. Al próximo día en el campo de entrenamiento, la transformación estaba completada. Souta cree que por fin puede vivir nuevamente. Esas sensaciones eran horribles, pero si quería ser el mejor, debía aguantárselas sin quejarse. Siente que su fuerza había cambiado drásticamente y al sacarse la ropa, ve que estaba mamadísimo. De hecho, sus músculos no se sentían parte de él. Se siente tan bien que cree que puede romper todo lo que toca. Al otro lado estaba el cadete, quejándose de lo débil que lo hizo sentir Sirius. De una fuerte explosión se hace escuchar. Al ver que fue Souta, lo maldice. Luego lo retan. ¿Cómo podía romper las murallas? Debía dar gracias que el cadete 108 siguiera vivo. Si no, lo hubieran expulsado de la academia. Así que será asignado a otro lugar para entrenar. Pero en su mente creían que romper un muro endurecido por décadas era casi imposible. Eso significaba que ese niño había superado su límite de energía. Le pregunta al Núcleo el por qué se había vuelto tan fuerte. Él le explica que había alcanzado el máximo de energía. Él lo podía ayudar a mejorar de ahora en adelante. Pero ahora solo dependía de él qué tan fuerte podría llegar a ser. A medida que fuera creciendo físicamente y en Ningen definiría su destino. En la sala estaba nervioso, aunque la información estaba en su cerebro. Era la primera vez que lo utilizaba. Lo intenta. Primer movimiento de técnica de esgrima. Pero no lo convence. Lo hace una vez más, pero no logra estar de acuerdo. Se pregunta el por qué. No siente que movimiento este game. A diferencia de la espada destructiva. Esa sí le salía totalmente natural. Pero ¿por qué no podía hacer la técnica del segundo piso? Le pide a Nano una simulación de su técnica y la de Zafiro. Sus movimientos estaban conectados, pero eran antinaturales y era un poco más lento. No sabe dónde está su problema, pero su energía vital era diferente. Estaba todo igual, como lo dijo Nano. No obstante, se acuerda de la lápida. Le pide si le puede mostrar la parte del frente. Cree que ahí podría haber alguna pista de su error de energía. Luego de mucho pensar y analizar, encontraron puntos debajo de algunas letras, pero no saben el por qué. No tenían congruencia. Sin embargo, recuerda un libro. Los puntos de presión de energía se encontraron en el cuerpo y cada letra estaba equivocada según los libros. Pero si sumaba cada letra y cada punto de presión y juntaba los puntos del cuerpo, le daba el resultado para descubrir un flujo oculto de energía. Luego de salir, a un estudiante le pide que pelee contra él y le dará información relevante de la tercera prueba. Lo vio pelear, pero quería ver qué tan fuerte era. Ataca. Souta se pone seria y ataca. Se pone nervioso. Había puesto demasiada fuerza en su ataque. Al verlo pelear contra Sirius, pensó en intercambiar una docena de golpes, pero estaba a un nivel totalmente diferente. Le cuenta que la tercera prueba iba a ser lo más probable en grupos. Darán preferencia a una sola persona. El objetivo era seleccionar guerreros de rangos altos y formaran grupos según ellos estimaran convenientes para hacer una formación de varias personas, y él quería ofrecerse a ser su subordinado. Pero Riku se negó. Gracias a Núcleo, que lo analizó, sabe que podía mentir un 45%. Era claramente que eso lo había tramado Sirius. Él, al escuchar lo que pasó, se ríe y lo desecha. Él ya no le servía, pero se pone serio. No debía derrotarlo con un solo golpe. Se podía convertir en un verdadero dolor de cabeza. Souta estaba entrenando para probar sus nuevas habilidades contra su medio hermano. Pero el avatar de su medio hermano murió por una fractura en el cuello. Se sorprende. Había sido una mejora enorme en tan solo 4 días. Entonces le pide que hiciera 10 de ellos. Cree que lo mejor se excedió, pero al escuchar todos los insultos estaba listo para matarnos a todos.
Cuando salta al esquivar, choca contra la pared de arriba. Se había olvidado lo pequeño que era eso. Entonces, llega un instructor. Ya se lo había advertido. Tenía que seguir. Desde ahora, entrenaría ahí. Esa era una instalación de entrenamiento para los expertos que pasaban la cuarta etapa. Él no la pasó, pero ya había causado demasiados incidentes. Así que ese lugar era para él. Las paredes solo se romperían si tuviera un nivel de experto. Le agradece. Ahora solo piensa en cómo entrenar adecuadamente. El clon de su medio hermano era débil y Núcleo le aclara que tenía un oponente fuerte en su sistema. Era el de su maestro. Se emociona. Sería interesante. Aunque él no podía hacer una sola técnica, era más fuerte que el otro clon. Pero al atacar, sus ataques fueron iniciados de inmediato y es golpeado, cayendo al suelo. Era de esperarse, aunque su clon solo sabía una técnica. Era uno de los 10 sujetos más fuertes del clan demoníaco. Nano le pregunta si quiere cambiar el avatar, pero se niega. Ahora quería probar su técnica absoluta. Cuando va a dar el último golpe, piensa que incluso con la técnica absoluta no era rival, pero al ver el avatar tenía heridas superficiales. No era la gran cosa, pero se sentía orgulloso. Tenía 4 años para superarlo. 4 días después, era el día de la explicación de la tercera prueba. Consistía en que 12 personas iban a realizar una formación. El requerimiento mínimo era de 12 personas que poseían la destreza marcial avanzada. Todos debían aprender esa formación. Era el orgullo del clan, la espada de los 7 demonios. Si absorbían la bola de Ningen y trabajaban duro, podrían aprender esa formación, pero la prueba empezaría en 28 días y cada grupo que se formara debía derrotar a un instructor. Todos expresan que eso era casi imposible. Ellos eran maestros de las artes marciales, estaban a otro nivel, tenían más Ningen y más experiencia en combate. Si veían las placas amarillas, habían 17 instructores. Los estudiantes que pueden conseguir las placas dentro de los primeros 7 días serían los líderes de cada grupo. Rico no lo entiende. Habían 17 placas, 207 personas. Si algún grupo tenía más de 2 placas, irían reduciendo los grupos. O sea, se irían eliminando personas antes de empezar la competencia. Aclaran igualmente que los instructores solo iban a utilizar una formación, la técnica de la espada de los 7 demonios, nada de sus habilidades especiales. A todos los representantes les daba igual, estaban a niveles diferentes, tenían 7 días, pero pregunta si acaso alguien quería enfrentar a un maestro en este momento. Y 3 manos se alzaban. El candidato número 1, Vicelord del Clan Oscuro, el líder del grupo 8, Souta Riku, el cadete que venció al príncipe del veneno. Al principio, se habían ofrecido 2 tipos que no esperaba. Le gustaba ese escenario. Pregunta qué instructor se ofrecía para luchar. El supervisor del 12º grupo se enfrentaría al líder del grupo 1. El instructor está emocionado. Ese chico era un prodigio, podría ver de cerca su fuerza. Rico al ver la pelea se le hacían muy familiares las espadas de los demonios del instructor. Renku ataca. El instructor se sorprende. Su entendimiento de las tácticas excedían a un cadete normal. Va a tener que tratarlo con una persona diferente. Rico no lo puede creer. La técnica del dragón era las mismas que era del zafiro, con la única diferencia que su técnica destructiva tenía 24 formaciones y la del instructor solo tenía 2. Lo más probable es que quien creó esa técnica fuera la misma persona. Cree que era muy fuerte, pero por eso era un instructor, pero no tenía otra alternativa. Iba a utilizar su mejor técnica. El instructor también se pone serio. Eso había sido impresionante. De verdad, habían vencido a un instructor. Esa era la persona que estaba más cerca de ser el Vicelord. El brazo izquierdo cree que esa era una técnica de Jin Won, el segundo más fuerte artista marcial de su familia. Pero había escuchado que él solo había dominado esa técnica. Pero ese niño también lo logró. Era muy fuerte, de verdad. Se había ganado el derecho de ser un líder en la tercera prueba. Era el turno de Riku. Necesitaba demostrar todo lo que podía hacer ante todos. Eso lo llevaría a decidir su futuro. El instructor cree que sería muy confiado. Para ser honesto, él nunca creyó que podría pasar ni siquiera la primera etapa. Pero ya era hora de terminar con su racha de suerte. Lo va a aplastar enfrente de todos. Sabe que tiene el baile de la mariposa en su arsenal, así que él podría tener un primer movimiento. Riku sabe que tiene un nivel alto. Él tenía mucha energía, pero no a su nivel. Sin embargo, dejar tener el primer movimiento era una prueba de que lo estaban subestimando. Lo atacará con su técnica de 10 estrellas para terminarlo con un solo ataque. El instructor cree que eso fue demasiado rápido. Era ridículo ser empujado 5 pasos atrás. Tenía una cantidad de energía demasiado poderosa. Se confió. Él lo estaba humillando, pero ya no sería más así. Su ki todavía padecía de experiencia. Utiliza las 7 espadas demoníacas, la cuarta y la sexta postura. Pero Riku lo podía ver, incluso sin la necesidad de núcleo. Comparado a las técnicas destructivas del zafiro, eso era un simple juego de niños. El instructor cree que ese movimiento era predecible. Iba a terminarlo, pero su técnica es desviada. Se enfurece. Era inaceptable que pudiera humillarlo así. Usará la técnica de las 10 estrellas para herirlo internamente. El brazo izquierdo se da cuenta. Rompió las reglas y utilizó una técnica letal. Riku estaba en problemas. Sus órganos habían sido dañados por una energía interna. Le pide a Nano que lo ayudara. Estaba regenerando rápidamente sus órganos. No lo entendía. ¿Cómo podía ser así? Estaba seguro de haberle roto los órganos. ¿Por qué? No se caía. Riku ataca. Él cree que solo necesitaba poner su ki en su armadura, pero el golpe de tronco fue tan fuerte que lo rompió 3 costillas. El público presente queda anonadado. Él solo le toma el hombro y le susurra que era un monstruo. Sirius cree que Jun no había exagerado. Podía convertirse en un verdadero problema. El brazo izquierdo sabe que la espada de los 7 demonios era una técnica simple, pero compleja a la vez y muy difícil de anular. Sin embargo, él la anuló por completo. Era un completo descubrimiento. Nunca debió haber dejado que el brazo derecho lo tuviera como discípulo. Lo logró. El siguiente enfrentamiento era de un maestro. Él era muy humilde y respetable. Al empezar el encuentro, empieza con un ataque de patadas. Era algo nuevo. El maestro evitó los primeros ataques fácilmente. Pensó que tenía su pie trasero para atacar. Sin embargo, logra apoyarse y girar para salvarse, contraatacando. Había conectado. Y un poder sale de su pie. Era claro que era un maestro. Solo utilizó su ki. Ni siquiera utilizó la técnica de espadas para repelerlo. Pero se para nuevamente. No tenía intenciones de rendirse. E incluso, con el pie lastimado, no se echaba para atrás. Lo sorprende. Era una finta. Realmente era un experto. Era una pena. No estuvo mal, pero debía terminar la pelea. Riku cree que solo tuvo mala suerte y si hubiera enfrentado a un instructor normal que no fuera un maestro, hubiera tenido muchas más oportunidades. Le parece raro. Su test era pálido y tenía marcas rojas en el cuello. Debía analizarlo y ver lo que pasaba después. Luego de la prueba, entregaron las bolas de Ningen para cada uno. Riku, enfrente de él, tenía varias personas esperándolo y aparece el calvo y 3 personas más. En la noche anterior, esas 3 personas le reclamaban al calvo de cómo no tenía miedo de las represalias de los 6 clanes por apoyar a una persona odiada por ellos. Él acepta, tiene miedo, pero si estaba destinado a tener miedo toda su vida y ser un lacayo de ellos, prefería arriesgar su pequeño clan y su integridad con su señor. A su lado, tendrían esperanzas de poder vivir una vida digna. Al escuchar esas palabras, ellos también se identificaron y querían mostrarle su lealtad al príncipe. Riku les dice que podía hacerse
algo él. Bueno, en resumen querían tener un líder, y se presentan cada uno de ellos, pero Riku al final de todo les dice que no solo necesitaba camaradas para la prueba número 3, sino que necesitaba compañeros que lo siguieran por el resto de sus vidas. Muchos se van, no querían seguirlo de por vida, saben que era fuerte, pero no tenía oportunidad de ser el Lord, excepto 3 candidatos: Saul, cadete 857, Javier, cadete número 77, y Noel, cadete 993. Ellos 3 juraron lealtad a Souta Riku, les dio las indicaciones de la tercera prueba y se fue a entrenar, y ahora veis el video de la pelea de Renku, y efectivamente, sus sospechas eran verdad. En otro escenario, Sirius se ganaba su placa amarilla para ser el líder del grupo. En la cafetería, muchos le ofrecen a Renku unirse a su grupo, pero él lo rechaza, no quería seguir a nadie, su único objetivo era volverse más fuerte, y llega Riku expresando que se va a morir en un par de días si no lo escuchaba. Eso solo lo enfurece, era el único que no era un heredero legítimo, y lo trató peor que todos. Sin embargo, Souta lo calma, y al ver al doctor escogiendo de comer, le pide que analice su cuerpo. Podría tener un tipo de veneno en su organismo. Al darle un ungüento, sus sospechas eran ciertas, tenía un microveneno. Él lo niega, no podía hacer, no se junta con nadie ni come con nadie. Tras recordar su pelea y la amenaza del heredero del clan del veneno, lo comprende. Había sido él, pero gracias a que Souta se dio cuenta, él podía sanarse de inmediato. Le pregunta el por qué sería tanto. Riku responde de que su madre había muerto por un microenvenenamiento, y él también estuvo envenenado por un tiempo. Renku estaba muy agradecido, y Souta le dice que no era nada. Su sed de sangre aumenta. Había estado buscando la fuente de ese veneno hace mucho tiempo. Al irse, escucha la telepatía de su hermano. El tipo que estaba buscando estaba en el bosque. El venenoso estaba recolectando plantas para sus pociones y siente el miedo. Alguien estaba detrás de él. Le expresa que ya sabía que había envenenado a Renku. Se pregunta de cómo se dio cuenta. Solo un experto lo sabría. Y recuerda el caso de su madre. Riéndose, le dice que era claro. Así se dio cuenta. Él sabía del tema, ya que su asquerosa madre también tuvo. Vio Hulse de rabia, desesperación y venganza. Lo manda metros hacia el otro lado del bosque. Se pregunta qué acaba de pasar. Riku le dice que se calmara. Estaba recién comenzando. Ese bastardo realmente lo quería matar, pero no había manera. Rompería las reglas, se quería mover pero no podía. Riku le expresa, hizo algo que nunca debía hacer. Había insultado a su madre con esa maldita boca. Alcanza a reaccionar. Le dice que había bajado la guardia, pero habían parado su ataque. No podía ser cierto. Su técnica de 10 estrellas fue bloqueada y Riku le rompe la mano. Entra en desesperación. Necesitaba matarlo, activando un veneno de su mano. Había funcionado. Ese era un veneno dentro de su dantian. Explicación. El dantian es donde nace la energía, como el corazón de la energía. Era el veneno más ácido y mortífero de todos. Incluso su clan le pidió que no utilizara ese ataque. Tras ser una ocasión de vida o muerte, lo usó. Sin embargo, al frente de él, su piel se estaba regenerando, balbuceando. No lo entendía. No solo había neutralizado el veneno, sino que también curó su piel derretida. Ni siquiera cualquier arte marcial podría hacer eso. Rick estaba fuera de sí. Había pensado y pensado, y la conclusión que llegó: asesinar a todas las personas que utilizaban veneno. Al ver lo que estaba pasando, suplica por su vida, pero lo toma de los hombros y le pregunta si acaso ellos tuvieron piedad con su madre cuando la envenenaron. Intenta evitar, de verdad, lo iban a matar, pero le corta el ninja de las cuerdas vocales. No lo iba a matar, pero lo iba a torturar tanto que rogaría pues que lo matara. Lo torturó y torturó. Se nos cuenta qué pasó con él. La madre efectivamente hizo el veneno, pero no se lo dio. Se lo dio a una persona con un velo. Ella fue quien asesinó a la madre de Riku. Su madre al tiempo falleció por la culpa. Quería decirle a todos que su madre no lo hizo, pero no podía romper su juramento con ella. Y él prometió vengarse de la persona con el velo y del hijo de la culpable de la muerte de su madre. Pero por mucho que entrene, jamás podía derrotar a un monstruo como él. Algo estaba diciendo, así que le pidió a Nano que descifrara lo que decía. Le dijo que su madre no fue envenenada por su clan. Era una de las 5 señoras de los clanes, pero Venta en sí no podía decir toda la verdad. Nubla afirma que la verdad que decía era 95% creíble. Piensa que descargó su ira contra alguien que no tenía nada que ver. Le pregunta si de verdad su madre no tuvo nada que ver con la muerte, pero ahora sus pupilas y sus músculos se contrajeron. Había un 80% que estuvieran inmunes. Lo sabía, descargando su ira nuevamente, y rompiendo su total y su energía por ende. Pequeña pausa. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor, darle like y suscribirte si no estás suscrito. Y seguimos con el video. Luego lo lleva con el médico, pidiendo que por favor lo ayudara. Estaba en problemas. Su dantian estaba destruido y el veneno de su cuerpo se había esparcido. No podía hacer mucho. El veneno estaba pudriendo el cuerpo, pero podía hacer algo. Tenía un antídoto de su maestro. Riku no podía dejar que muriera así, pero Nano no podía entrar en su cuerpo. Sin embargo, al ver la sangre le pide que si podía hacer algo con esa muestra. Le da la receta, saca antídotos del doctor y empieza. Él se sorprende. Eran porciones que él no conocía. No sabía las sustancias y las medidas. ¿Acaso ese niño había estudiado enfermería? Sin embargo, no podía administrar algo que él no hizo. Pero Riku le pide encarecidamente que confíe tan solo una vez en él, dándole la medicina. Ahora todo dependía de las ganas de vivir de ese niño, pero él tendría consecuencias. Lo debía tener claro. Al salir, él recapacita. Solo deseaba ser más fuerte. Eso se hizo posible gracias a su maestro Yanano, pero estaba tan concentrado en la venganza que se convirtió en una persona arrogante. Todos sus discípulos estaban preocupados. Él los calma, estaba bien, y afrontará lo que diga la academia. Atrás Renku lo miraba con admiración. Al día siguiente, sus preocupaciones se habían hecho realidad. Se iba a reunir con el brazo izquierdo. Después de mucho hablar, llega a la conclusión de que su castigo era renunciar a la placa y enfrentarse 5 días en la cámara de entrenamiento. No lo podían echar de la academia porque no asesina a nadie, pero sus actos sí tendrían consecuencias. Iba a estar en una posición complicada igualmente. Perdió su posición de líder, y cuando salga solo quedará un día para recuperar una placa. Y no sabe si para ese día habrán instructores con placas, y las represalias del clan del veneno iban a llegar sí o sí. Luego de salir de la academia, su castigo fue dado a la academia en el patio. Eso les convenía a todos los presentes, excepto los de su grupo. El Renku los miraba desde atrás. Riku ya estaba en la sala de entrenamiento. Luego de entrenar solo podía comer una bolsa de comida seca. Sabe que para cualquier cadete ese lugar será una tortura, pero para él será una gran ayuda. Y de la nada, la puerta se abre. La persona que estaba entrando irradiaba intenciones asesinas. Lo tomó con su ki. No se podía mover. Entonces así que él era Souta Riku. Horas antes le llegó al jefe del clan el reporte de lo sucedido. Era inaceptable. Si no hacían algo, su clan quedaría desprestigiado. Luego de la decisión del jefe, iría a arreglar el asunto personalmente. Riku estaba en problemas. Incluso con su defensa de 10 estrellas no podía resistirlo en absoluto. Él quería ver la cara de quien lastimó a su nieto. Él se sorprende. A pesar de tener solo 15 años, estaba mirando de frente a la muerte. Ni siquiera estaba retrocediendo. Lo golpea y sale disparado hacia los rayos y vuelve a tomarlo del cuello. Eso debía haber bastado para quitarle esa mirada de arrogante. Sin embargo, para su sorpresa, él lo seguía mirando a los ojos. Sabía que su odio era profundo, pero nunca pensó que tanto se convertirá en un dolor de cabeza si lo deja en paz, como él pensó. No podía matarlo ahí, pero le promete algo. El momento que deje la academia, se encargará de torturarlo hasta su muerte personalmente. Y tampoco lo iba a dejar así por hoy. Le dará un pequeño regalo para que se reúna más pronto de lo que piensa, haciéndole tragar una píldora de envenenamiento. Había sido Busk. Se despide hasta el día que se vuelvan a encontrar. Si no se queda, que eso fue aceptado por el brazo izquierdo. El trato era no hacerle daño hasta que saliera de la academia, pero no podía quedarse de brazos cruzados si tocaban a alguien de su misma sangre. Solo tenía 4 años para recibir su protección. Debía volverse más fuerte para sobrevivir. Riku le pide que sacara ese veneno de su organismo. Núcleo le aclara, ese veneno era muy fuerte. Contenía años de Ningen y veneno, pero gracias a él podía separar el veneno y utilizar lo demás como píldora de dragón. Medita y acelera el metabolismo por 2 horas. Era increíble. El jefe no solo
solo le dio un pequeño regalo, sino que era un enorme. Aún así, eso había sido peligroso. Si no hubiera sido por Nano, estuviera muerto. Jura no volver a ser tan irresponsable. Y una brisa salía de esa pared. Al entrar al hueco que hizo pasa por un túnel y encuentra una sala enorme. Luego de mucho analizar y pensar, se da cuenta. Esa era la sala donde estaban antiguamente las labias de la biblioteca. Era el lugar donde se hicieron las artes marciales más fuertes. Y al ver al frente, ve un pilar con letras y puntos. Era el arte de la espada demoníaca celestial. Nunca había escuchado de ella. A lo mejor esa técnica era la más fuerte y nunca nadie descifró. Podría ser del artista marcial más fuerte de todos los tiempos, el señor del culto demoníaco. Pero no tenía pistas algunas. Solo había una luz y letras. Los puntos no tenían nada que ver, pero descubrió algo con la frase. La luz podía ser. Le pide a Nano que ajuste la percepción de la luz de sus ojos, y efectivamente, cada foco de luz tenía escrito marcas y posiciones de artes marciales, pero las marcas eran incongruentes. Sin embargo, al recordar el pilar, le pide que ordene las marcas como en el pilar. Efectivamente, lo habían descifrado, pero no eran técnicas en sí, sino que eran consejos. Replicando lo que decían las imágenes, aprendió a controlar el flujo de energía, la respiración, su línea y su musculatura en el mismo ser. Le da las gracias a su antepasado. Había mejorado como artista marcial gracias a él. Su grupo por otro lado estaba desanimado. 12 de ellos habían ido por la noticia que su líder fue castigado, pero al menos, gracias a Renku, quien había ganado una placa amarilla, estaban a salvo por ahora. Él se había ganado la confianza de todos. Quería devolver el favor que le hizo Riku de salvarle la vida. A la tarde, estos tres iban a comer, pero Renku entra en un estado de alerta. Algo se acercaba. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de personas los estaban rodeando. Al mando de Balak, una persona con un nivel parecido a Renku iba por ellos para que le entregaran su etiqueta amarilla. Le pregunta cómo podían ser lacayos de un bastardo como Riku. Si le entrega la etiqueta, no le harán daño. Les pide que ataquen. Renku, al verse acorralado, piensa en un plan. Le da la etiqueta al calvo y a Javier. Ellos debían escapar, debían buscar ayuda de sus amigos. Él se encargaría de pararlos a todos. El calvo intenta escapar y piensa pasarle la etiqueta a Javier para así buscar a sus amigos más rápidos. Al ver atrás, ya nadie lo seguía y les avisa a sus camaradas cuanto antes. Al llegar a la escena, quedan sorprendidos. Renku todavía seguía de pie y Javier estaba totalmente herido en el suelo. Y enfrente de ellos apareció Sirius, pero Renku lo calma. Él lo había ayudado al final. Sirius le pide que recapacite la propuesta que le dio. Les cuenta lo que pasó. Javier intenta escapar, pero al final lo capturaron y le quitaron la etiqueta. Por su parte, podía enfrentarse a Balak, pero como eran demasiados, no pudo contra ellos. Justo en ese instante, apareció Sirius, quien se enfrentó a ellos y les dijo que se largaran. Al ver todo el poder, se fueron. Le pidió que se uniera a él. Sin embargo, se negó, pero ahora todos estaban en problemas. No tenían una etiqueta y su señor solo le iba a quedar un día para salvarlos. A la mañana siguiente, exactamente a las 8 am, fueron a liberar a Riku. Se pregunta cómo estaría. Estuvo 5 días atrapado ahí. Su castigo había terminado. Se sorprende. El cuerpo del chico estaba en mejor condición. No solo eso, sus ojos brillaban más que antes. Él pregunta cuántas etiquetas amarillas quedaban. Solo quedaba una. Como lo imaginaba. Solo quedaba la etiqueta del maestro. Le pidió al instructor un duelo con el maestro. No lo pueden entender. ¿Acaso no aprendió nada de su castigo? Nuevamente, estaba actuando como un niño desesperado. El maestro no tenía comparación a ningún cadete. Pero si eso realmente quería, no tenía de otra. Por parte del calvo, intentaba que se unieran y juraran lealtad a su señor, pero nadie quería. Riku tenía una muy mala reputación ahora, y ve gente reunida. Se pregunta qué estaba pasando. Era su señor, murmura. Recién, hoy terminó su castigo. Estaba haciendo cosas estúpidas. El enfrentamiento iba a comenzar. Al empezar, el calvo teme. Los demás dice que haya liberado más espíritu de pelea que antes. Riku cree que perdió mucho con su castigo. Para ganar el apoyo de los demás, necesitaba dar vuelta a la situación. Debe probar sus nuevas habilidades. También estaba ansioso de aprender de un maestro como él. Respira y se lanza. Se sorprende. Era rápido. Sin embargo, ya había realizado su técnica de cuchilla, pero para su sorpresa, era el apellido. Había usado la técnica de espadas en vez de cuchillas. Estaba anulando todos sus movimientos, viendo que podía realizar técnicas de ese nivel. Le subirá el nivel de dificultad creando la espada de los 7 demonios simultáneamente. Riku, al ver eso, hace el arte de la espada celestial demoníaca. Los presentes no lo pueden creer. El maestro cree que eso no era algo que podía bloquear solamente. Debía activar su ki defensivo, pero es cortado igualmente. Nadie dice nada. Riku estaba feliz. Había salido igual que en la simulación, pero el maestro se le había herido el orgullo. Así que libera todo su poder. Iba a utilizar sus mejores técnicas contra él, pero al ver lo que hizo, se retracta. Había roto las reglas. Su auto Riku era digno de la etiqueta amarilla. Era el claro ejemplo de que se podía mejorar cada día. Riku agradece. Los presentes se asombran. Él verdaderamente lo había conseguido. Aparece el calvo llorando. Se disculpa. No quería que se preocuparan por él. Y Renku se arrodilla. Le agradece enfrente de todos, formando una escena muy vergonzosa para ambos, haciendo un acto para que pensaran que hizo lo del veneno por su súbdito, quedando como un verdadero líder que se preocupaba por los suyos. Era todo un plan de Saúl. Luego de eso, se presentaron nuevos candidatos para formar parte de su grupo. Hayera, una chica muy talentosa, y Lucas, un chico con mucha energía, que le juraba eternamente lealtad. Luego le cuentan que 2 miembros se fueron y de que Balak los emboscó. Además, les quitó sus etiquetas, hiriendo de gravedad a Javier. Riku lo entendía. Era un escenario que sabía que podía pasar, pero parece que sus súbditos no estaban dispuestos a perdonarlos. Así que era tiempo de hacerlos pagar por sus actos. Acá se nos explica que fue todo plan de Sirius para robar la etiqueta del grupo de Riku. Había mandado a este tipo y a 20 personas más a convencer a Balak de robarle las etiquetas. Ellos lo hicieron porque les prometió una etiqueta amarilla, pero no se la va a dar todavía. Le faltaba destruir por completo el grupo de Riku. Nuevamente, mandan de Balak para hacer una alianza. Debían quitarle la etiqueta. Ahora estaba con Riku, así que podría destruir a ese grupo por completo. E iban a ir de inmediato. Y un grupo de aproximadamente 30 subordinados de Balak y los de Sirius llegaban al bosque donde se encontraba el grupo de Riku. Balak les dice que eran unos cobardes escondiéndose. Sin embargo, Riku les expresa que él los estaba esperando. Era un imbécil. ¿Por qué sonreía? ¿No se daba cuenta de la situación en que se encontraba? Estaba rodeado y un suelto de las espadas se hace presente. El subordinado de Riku y Balak no entendían qué pasaba. Hace 4 horas atrás, en el campo de entrenamiento, todos estaban asustados. No tenían ninguna etiqueta. Eran más de 20 personas, pero no les quedaba otra que acatar las órdenes para poder pasar a la siguiente ronda. Y en ese momento llegó el grupo de Riku. Los camaradas se querían vengar, pero al escuchar fue todo un plan planeado por Sirius. Se calman. Ellos no tenían la culpa. Solo hicieron eso por la desesperación. Al explicar que nunca le iban a dar las etiquetas, solo los estaban utilizando. De hecho, ellos eran 20 personas y una etiqueta solo podía formar un grupo de 12. O sea que su plan era que se destruyeran entre sí para desatar el caos. Solo los utilizó. Pero si quieren vengarse y pasar a la siguiente etapa, debían seguirlos. De vuelta al presente, el subordinado de Sirius los intenta convencer que su líder solo quería lo mejor para ellos. Les iban a dar 2 etiquetas si eso querían. Él le dice que parecía una buena opción, pero no sabe si logrará controlar a la persona que estaba detrás de él. Riku no ataca. Alcanza a esquivar. Balak lo intenta defender, pero su espada es rota. Eso no podía ser cierto. Su espada tenía un ki imbuido de 7 estrellas y es mandado por los aires de un solo ataque. Era Renku. Tenían cuentas pendientes. Sus costillas se habían vuelto a romper. Estaba en clara desventaja y empiezan a pelear entre los grupos. No había manera de manejar el monstruo de Riku. Renku, por su parte, estaba peleando con Balak. Los subordinados también estaban ansiosos por poder pelear. Les habían causado demasiados problemas antes, así que iban a disfrutar lo que estaba a punto de pasar.
Maldice, no sabe cómo llegó a esa situación, pero resistirse solo empeorará las cosas. Si no podían ganar, debían rendirse. Era su victoria. Arrodillándose ante él, los han derrotado. Debía mostrar misericordia, como el príncipe que era. Sin embargo, Riku lo toma del pelo y le pregunta el por qué debería aceptar su rendición. Si no querían pelear, no debieran actuar como ladrones. En primer lugar, le grita, ¿qué estaba haciendo? Su oponente ya se había rendido y su cara es impactada contra el suelo. Tenía que pagar el precio por jugar con sus camaradas. Ni siquiera había comenzado. Ya desesperado, le dice que su amo Sirius no dejará pasar algo como eso. Riku le da las gracias por la advertencia, azotándolo de nuevo contra el suelo. Era una lástima. Solo le aplicó un poco de fuerza y ya se había desmayado. Al ver a todos los demás rendidos, pregunta por Balak, tomándole la mano. Le quiebra un dedo. Y el siguiente, le expresa que su subordinado Javier había sentido tanto dolor como él, aunque fue golpeado por varias personas, así que probablemente Javier sufrió más. Los que estaban arrodillados se mueren de miedo. Ellos habían ayudado a golpear a Javier, mandando a dormir a Balak. Les dice a todos que debían quebrar una pierna y todos los dedos de cada uno de los miembros de Sirius. Y atrás, en el cuerpo de Balak, se estaba transformando. Le gritan a Riku que tuviera cuidado. En el patio estaba el grupo de Sirius practicando la técnica de los 7 demonios, pero era raro, todavía no lo podía dominar. Al mirar al lado, se sorprenden. ¿Quiénes eran ellos? Lo calma. Era Jumpa. Le pregunta qué le pasó en la cara, y el tipo que cargaba era Balak. Y también los del grupo de Riku les cuentan que todos fue gracias a Balak. Él había aprendido la técnica de reversión de sangre demoníaca. Se sorprende. Es una técnica de control de ki que te hace más fuerte, invirtiendo los flujos de los puntos de sangre. Sin embargo, daña dichos puntos, volviendo loco a la persona. Era un arte prohibido. Eso explicaba cómo había terminado Riku en ese estado. Pero bueno, antes de llevarlo a la enfermería, le dan un regalo, cortándole los tendones. Creen que ese era un ser despiadado. Le había cortado los tendones a alguien que ya había sido derrotado. Y al sacarle la venda, se da cuenta que era su subgeneral y el enmascarado se lanza a golpearlo. Los demás le gritan qué significaba eso. Y ellos también son golpeados. Todos se levantan. Estaban listos para pelear. El grupo 12 se presenta a cargo de Jumpa. Les gritan que eran unos malditos traidores. Sacándose las vendas, Riku muestra su identidad. Recientemente, cuando se volvió loco por su técnica de Renku, intentó buscarlo, pero ahora era increíblemente fuerte. Estaba a otro nivel. Sin embargo, Riku lo toma del brazo, lo levantó, lo azotó contra el suelo y saltó para darle el golpe final. Y ahí a Jumpa se le ocurrió el plan para poder sorprender al grupo de Sirius. Volviendo al presente, un subordinado se lanza contra Riku. ¿Cómo podían hacerle eso a su príncipe? Pero su ataque era repellido con 2 dedos. De paso, también se lleva la etiqueta que le ganó el instructor, dándole un golpe en el estómago. Sorprendiendo a Riku, un golpe no había bastado para terminar con él. Era claro que él pudo derrotar a un instructor. En ese momento, Nano le informa que había una poderosa energía formándose detrás de él. Al girar, les grita a todos y se giran al suelo. Todos quedan sorprendidos. Sirius les dice que era una lástima. Pensó en devolverle su ataque sorpresa. Se enoja. En ese entonces era solo un mocoso, débil, sin convicciones, pero su ritmo de crecimiento era increíble. Debió cortarle el brazo aquella vez. Sin embargo, ahora le cortará los brazos antes que se vuelva más fuerte que él. Sus camaradas están atónitos para que su joven príncipe se ponga serio. Era una señal que aceptaba a Riku como oponente. Desaparece a los ojos de Riku. Técnica de sal, un fantasma demoníaco. Segunda postura. Riku sabe que esa técnica era poderosa. Sería tonto no utilizar todo lo que tiene en contra de él. Responderá con una técnica de espada también, enojando a Sirius. Estaba planeando, usando también una espada de ki, sorprendiendo a Riku. Él pensó que había anulado su movimiento de su espada, pero terminó dándole desde un ángulo extraño. No era un movimiento común. Sus brazos debían haber pasado años de entrenamiento. Sirius le expresa que tenía bastante suerte. Tenía el objetivo de cortarle el brazo. Debía dejar de jugar con esa técnica incompleta. ¿Técnica incompleta? Se pregunta Riku. Se ríe. ¿De verdad pensaba que él no conocería esa técnica? Riku se sorprende. ¿Acaso conocía la técnica destructiva de Zafiro? Pero él le dice que estaba imitando a la técnica de los 7 demonios de los instructores. Eso no funcionaría contra él. Se calma. Era claro que no lo sabía. Se lo advertía. Si seguía usando esa técnica incompleta, le cortaría el brazo en 5 posturas. Riku le pregunta si estaba tan seguro. Debían hacer una apuesta. Si él logra derrotar su técnica incompleta, le pide que implique sus condiciones. Lucharán por todas las etiquetas amarillas. Ríe. Era divertido, pero viendo que tenía 4 etiquetas y él solo 2, apostarían a Renku como premio también. Renku al ver su señor, que estaba confiado de que podía ganar, viendo que aceptaban, esa era su apuesta. Y como era más débil, le dejará dar el primer golpe. Riku se lanza sin titubear, le dice que era estúpida, su terquedad le iba a costar todo. No sabe que él ha leído cientos de veces los libros de las 7 estrellas para así luchar contra los instructores. Ya conocía todos sus defectos. Pero no podía ser cierto, había bloqueado todos sus ataques. Era eso, esa, no parecía la técnica de los 7 demonios. A medida que continuaba, se volvía más y más difícil de bloquear. Si continuaba ese ritmo, iba a perder. Salta hacia atrás, intentando hacer la quinta postura. Sin embargo, Riku era tan rápido que no lo dejaba. Y Riku de Sal, todos poder. Riku era el ganador. Sus aliados no lo pudieron creer, no lo podían aceptar. Su joven maestro había perdido, lo iban a ayudar. Riku les dice, si daban otro paso más, le cortaría el brazo restante. Debían entregar lo que prometieron. Le grita, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para mejorar las técnicas de los 7 demonios? Riku responde, no era lo suficientemente fuerte para discutir técnicas de espada. Repitiendo lo que le dijo aquella vez, era imposible. Trabajó muy duro para convertirse en vicelord. Debían entregar las etiquetas, pero eso no se quedaría así. Ese no sería el final, cayendo desmayado. Se las pasan, pero como había dicho el maestro, no crean que ese sería el final. Lo golpea, balbuceando reclama. Habían cumplido su palabra. ¿Qué significaba eso? Pero Riku no recuerda haber prometido no hacerles daño. Acaba de aprender una verdadera lección de su líder. No debía dejar cabos sueltos. Le expresa que era un bastardo rencoroso. Era un claro ejemplo de que solo era una basura, que no merecía ser un líder. Lo golpea nuevamente. Así que si ellos lo hacían estaba bien, pero cuando se les daban vuelta las cosas, culpaban a los demás. Debían capturar a todos y romperle los brazos y las piernas. Al rato se preguntan por qué le daba las etiquetas amarillas. Él no tenía razón alguna para acumularlas. Jumpa reflexiona. En ese lugar todo se trataba de supervivencia. No tendría por qué darle las etiquetas. Ese hombre estaba verdaderamente destinado a la grandeza. Riku al darse vuelta. Estaban todos de rodillas, con la cabeza en señal de respeto. Querían jurarle lealtad al joven maestro, Souta Riku. En la enfermería, el doctor estaba feliz. Le agradece. Por fin, tenía trabajo que hacer. Llorando Javier se alegra. Ahora tenía más admiración por su señor. Lo seguirá hasta el final. Luego un largo interrogatorio. Del brazo izquierdo hacia Balak, queriendo saber cómo sabía una técnica prohibida. Lo torturó para que le dijera, pero él se tragó la lengua y revirtió el flujo de maná para no decir nada. En otra parte, Riku estaba rodeado por docenas de personas. Todos querían ser parte de su grupo.
Al pasar horas escuchando las presentaciones de todos, entre pipe el discurso, lo estaba buscando gente para tomar los exámenes. Quería que se convirtieran en camaradas y crear un nuevo clan del culto de maníaco celestial. Sabe que era un camino difícil, pero caminarán todos juntos. Muchos piensan que no podían dejar su clan y se retiran, pero una docena de hombres se queda y jura lealtad hacia él. Lucas se da cuenta de que alguien importante se acercaba. Debía aceptarlo de inmediato. Era el nieto del noveno anciano del consejo, el cadete 408, Paulo. En cadenas de poder y Drago está el Lord. Luego vienen los dos ancianos y el noveno anciano era una persona sumamente poderosa e influyente, así que debían tenerlo como aliado, pase lo que pase. Se pregunta el por qué acojeaba. Le informan que una de las etiquetas amarillas era de él. Los líderes de los 6 clanes hicieron reclutarlo por ser nieto del noveno anciano, pero se negó. Y cuando Sirius vino para convencerlo por tercera vez, al negarse, lo atacó. No solo lo derrotó, sino que también le rompió la pierna izquierda y el brazo derecho y lo amenazó. Ahora sí debió unirse a su grupo. Era su única alternativa. Luego pensó en vengarse cuando se recuperara, pero nadie lo aceptó en sus condiciones. Hubo un líder que le había aceptado en su grupo. Sin embargo, lo expulsaron por amenazas de Sirius. Se arrodilla. Le gustaría unirse a su grupo. Sabe que tenía la pierna y el brazo herido. Sin embargo, sabe que él verá su talento a través de eso. Riku pregunta si estaba dispuesta a seguir en su viaje. Recordando su pasado, le pidieron que siempre fuera neutral en todo momento, pero si alguien aparecía y era digno, debía servirlo como su señor, pero debía observarlo bien. Le pregunta si podía unirse y observarlo para ver si lo siguiera. Él se niega. Lo intentan convencer. Era un error si no aceptaba. Él argumenta. Si lo aceptaba, no era correcto con la decisión con los demás cadetes. Ella lo rechazó. Él le pide que entonces le dé 4 días, 3 días, 2 días. Él dice que pare. ¿Por qué estaba tan desesperado en unirse a su grupo? Y activa el modo análisis facial. Responde que quería observar a la persona que seguiría por el resto de su vida. El análisis no se podía completar. Salía error, ya que la cara del objetivo estaba cubierta por piel artificial. Se queda pensando y observando qué podía hacer. Al pronunciar, es una chi. Al escuchar eso salta. En realidad sí quería convertirse en su aliado. Aceptaba de inmediato seguirlo en su camino y por telepatía le pide que hablara en privado por lo que iba a decir. Se alegran. Estaban felices que fuera parte de su grupo. Ahora el grupo había aumentado. Eran 56 personas que componían dicho grupo. Souta seleccionó a 5 líderes de cada grupo para la siguiente prueba. El líder del grupo 1 era Saúl. El grupo 2 era Renku. Del grupo 3 era Javiera. Del grupo 4 era Lucas. Y el grupo 5 era Yumpa. Y así fue como Souta Riku lideraba la facción más grande de la Academia Demoníaca. A las 8 p.m. a través de las instalaciones se nos cuenta la historia de este personaje. Su padre había muerto en una misión. También iba a tener un hermano que era el heredero del clan, pero falleció en el parto de la madre. Su madre cayó en depresión y murió. Su abuelo por el shock ocultó la verdad. Riku le dice que tarde o temprano saldrá la verdad a la luz. Él refuta que sí, pero si descubrían que ella era mujer, los 6 clanes harían lo imposible para casarse con ella, ya que por tradición la palma del dragón oscuro siempre debía tener un heredero hombre, y si se negaba, la habrían asesinado para que otra persona ocupara su lugar. Y por eso se unió a la academia. Si lograba conseguir buenos resultados en la academia, los 6 clanes les costaría enfrentarse a ellos. Ahora sabía la verdad. Le confió su vida. Si la descubren, la matarán. Debía prometerle que no se lo dirá a nadie. Lo promete. Se acuerda. Casi lo olvidaba. Si no volvía a aplicar pegamento, se podría caer en cualquier momento su máscara. Se le hacía muy difícil colocarse la máscara solo con un brazo. Se alegra de tenerlo, como aliado. Y Riku queda asombrado. Era hermosa y le ayuda a colocarse la máscara. A la mañana siguiente, Riku y sus subordinados fueron al edificio principal y fueron reconocidos como oficialmente líderes de grupo. Luego Saúl, Renku y Yumpa se encargaron de sus respectivos grupos para aprender la técnica de los 7 demonios, pero a Javiera y a Lucas todavía le faltaban miembros, así que irían a buscar más reclutas. Le piden a Riku si se podía encargar de enseñarles mientras ellos no estaban. Ya con los reclutas en el campo de entrenamiento, Paula estaba segura de las habilidades de Riku. El calvo estaba ansioso por tener clases personales de su maestro. Él se sentía un poco nervioso, ya que era la primera vez que daría su primera clase, pero empieza. Debían poner atención a cada uno de sus movimientos. Quedan atónitos. ¿Cómo podía ejecutar un arte marcial recién aprendido con tal perfección? Paula no lo podía creer. Sabe que estuvo 5 días encerrado como castigo. Solo había tenido un día para aprender la técnica. Y él la comprendía a la perfección. Ya que vieron la técnica, iba a entrenar a todos y a cada uno de ellos. Se alegran, su señor los iba a ver a todos individualmente. Riku lo niega. ¿De qué hablaban? Debían hacerlo todos juntos. ¿Un qué? En forma atónita de todos se hace escuchar. Paula estaba confundida. No podría enseñarle de esa manera. No era la manera correcta. Si todos hacían la técnica juntos, no podría ver los errores bien. El calvo pregunta por qué no lo intentaban antes de hacer conclusiones. Grita. Hablan desde la primera formación. Le pide a Núcleo que analice los movimientos. Cada detalle se le hacía visible en su mente. Paula mira con negación. Como estaban en grupos, serían decentes, pero algunas formaciones estaban mal. Tendría que comunicarle telepáticamente para decirle los errores. Y Riku les grita por número. El 31 no estaba poniendo suficientemente fuerza en el primer movimiento, y eso arruinaba todo lo demás. El 95 tenía un poco de desbalance en su paso derecho. El número 23, su espada tambaleaba en el tercer movimiento, y debería mejorar su movimiento de cadera. Y así, con cada uno de los estudiantes. Paula no lo puede creer. El único que pudo observar fue el calvo equivocarse, pero el príncipe pudo fijarse en cada error de cada uno de ellos. Era una habilidad única. Luego siguieron practicando. Se sorprende aún más. La forma se estaba mejorando. Realmente era un ser increíble. Sin embargo, la realidad fue que se demoraron exactamente 7 días para dominar la técnica. Javier se unió tarde por su recuperación, pero como era talentoso, solo demoró 4 días en aprenderla. Luego de 10 días, la habilidad con la espada de los 7 demonios no fue lo único que cambió. Todos lograron rellenar sus grupos. Luego empezaron unas pequeñas discusiones de quién era la primera espada del príncipe, ya que cada grupo creía que su líder era mejor que el otro. Sabe que había mucha gente. Era buen momento para establecer una jerarquía. Todos debían guardar silencio. Va a elegir a 6 personas más sabias y les otorgará los títulos de las 6 espadas. El motivo de 6 espadas es que una vez que se gradúen, se van a enfrentar contra los 6 clanes principales y necesitaba gente que pueda encargarse para cada uno de ellos. Sin embargo, si son nombrados ahora, no necesariamente seguirán en la misma posición. Siempre será una competencia anual para definir dicho título. Para simplificar las cosas, todos los que no tengan la técnica de un nivel experto debían dar un paso atrás. Estaba perfecto. Ellos 6 serían las espadas, pero Renku les dice que incluso en las espadas debían haber una jerarquía. Y todos pensaban lo mismo, así que solo utilizarán técnicas de nivel 3 para definir los rangos. Paula se da por la sexta espada, ya que estaba lesionada. Saúl estaba emocionado. Debía empezar, aunque Renku no sabe por qué se divirtió. Las dos estaban muy enojadas por su actuar, así que la atacan. Se nos presenta este personaje que se unió en el transcurso del reclutamiento. Su nombre era Esteban. Era uno de los reclutas más inteligentes y sabios de la academia del clan Puerta del Oeste. Le pide que tuvieran una pelea justa. Renku estaba de acuerdo y podría dar el primer movimiento. Saúl con 2 movimientos las manda a volar y ellas dicen que no se metan en su camino y también se ponen a pelear entre sí. Pelearon por aproximadamente 30 minutos y por fin Daniela cae por un golpe de Javiera. Saúl y Renku ahora peleaban. Los dos se debían olvidar de Esteban, pero atrás de él estaba Javiera. Logra esquivar su ataque, pero Renku y Saúl lo estaban esperando. Ahora solo quedaba Saúl, Renku y Javiera. Luego de mucho luchar, Javiera se rinde por el agotamiento. Solo quedaba Renku y Saúl.
Saúl aceptaba su derrota. La primera espada era Renko, segunda Saúl, tercera Javiera, la cuarta Esteban, la quinta Daniela y sexta Paulo o Paula. Se sentía orgulloso. La estructura para enfrentar a los 6 clanes estaba tomando forma. Aún así le faltaba mucho. Debía hacerse más fuerte para que nadie del culto se atreva a ir en su contra. Luego el brazo izquierdo le llega una carta. Se resigna, lo aceptaba. Era claro que estaba intentando poner algo en la tercera prueba. Alrededor de las 10 AM en la Academia Demoníaca, en la zona de entrenamiento, estaban todos reunidos para la tercera prueba. Riku estaba tranquilo. Todos aprendieron la formación de espada, así que estaban llenos de confianza. Pero era un poco raro. Estaban hace 15 minutos ahí reunidos. Incluso los instructores no estaban presentes, pero ahí venían. Caminen bien. Esa no es la dirección correcta. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Acaso eran prisioneros? El brazo izquierdo les expresa. Había un cambio de último momento por el consejo de los ancianos y el Lord. Todos murmuran. ¿Cómo era eso posible? Y enfrente de ellos habían espadas reales. No podía ser. Se supone que iban a ser espadas de madera. Grita. La prueba original era derrotar a los instructores con la formación de la espada del demonio. La nueva prueba no era muy diferente. Sigue siendo derrotar al enemigo con la misma formación. Los prisioneros atados enfrente de ellos eran sujetos condenados a muerte por sus actos. El requerimiento para esa prueba no era solamente derrotarlos, sino matarlos con la formación de espada. En otras palabras, iba a ser su primera experiencia de combate real. A sus enemigos se les garantizó la libertad si lograban derrotarlos, así que ellos estaban luchando por su vida. Si le mostraban empatía, ellos iban a morir. Era de esperarse. Miradas al suelo, miraban sus pupilas, sudor de temor corría por su piel. Todos habían cambiado su confianza por temor. No los culpaba, ya que eso se había vuelto un asunto de vida o muerte. Iban a empezar con el grupo del cadete 700. Estaban listos. Debían quedarse quietos. Iban a soltar los puntos de presión. Les sacan la máscara y les gritan que debían comenzar. El prisionero se pregunta qué era eso. Se ofreció como voluntario porque prometieron su libertad, pero solo eran unos niños. El líder grita que debían empezar la tercera formación. El prisionero intenta defenderse, pero el equipo estaba perfectamente en sincronía. No podía utilizar sus técnicas. Debían empezar con la segunda formación y al hacerla, 2 estudiantes se chocan. Era su oportunidad, una apertura. Había nacido atacando. Era la muerte del niño, pero se detiene. No podía matar a un niño y espadas son atravesadas. El líder maldice. No hacía falta matarlo. Él se había detenido. El brazo izquierdo lo felicita. 7 cadetes habían pasado la prueba y 5 habían reprobado. Rico lo comprendió. Aunque la prueba se toma en grupo, los resultados varían dependiendo del rendimiento individual. El siguiente grupo era de su medio hermano y su oponente era un artista marcial habilidoso de las fuerzas del mal, el cual golpeó primero antes de que pudieran realizar la formación, cortando un brazo de un cadete y tomó ventaja del miedo de los estudiantes, nulificando exitosamente la formación de espadas. Sin embargo, bajó su guardia y salió volando por la técnica de puño de Kevin, del clan de la primavera, y al final encontró su destino a través de la primera formación realizada por 5 cadetes que no soltaron su espada. Como resultado, 6 personas pasaron. Terminó perdiendo la mitad de sus hombres, incluyendo al cadete pelón, 80, su peón de mayor confianza. El tercer grupo les tocó un prisionero que peleó con todo, pero falleció. Y solo 3 personas de ese grupo pudieron pasar. Los 5 grupos restantes pelearon con todo lo que tenían, pero el único grupo que logró pasar con todos los integrantes fue Agustín, el candidato a vicelord más cercano. El brazo izquierdo dice que no había pasado nada fuera del ordinario. Hasta ahora, como lo sospechaba, estaban buscándolo a él, mirando a Souta. Debieron haber decidido que no podían esperar 4 años. 2 de los candidatos a vicelord perdieron sus brazos y uno de ellos terminó con su dantián destrozado. Lo querían matar inmediatamente, pero como el Lord estaba presente, no podían simplemente ignorar las reglas de la academia e intentaron cambiar la prueba para encargarse de él, pero se pregunta si las cosas saldrán como ellos esperan. El siguiente grupo era el cadete Souta Rick. El calvo piensa que estaban arruinados, viendo a su contrincante. Ni siquiera habían soltado sus puntos de presión, pero ya tenía un espíritu de pelea aterrador. Riku piensa que era confuso. Por el contrario de los otros prisioneros, ese parecía estar buscando a ella. El maestro telepáticamente le advierte, debía tener cuidado. Afirma, le parecía raro que el formato de prueba cambiara en último momento. Definitivamente algo estaba pasando. Debían empezar. Había tomado una postura, pero no se estaba moviendo. Grita, debían empezar la cuarta formación y al decir las palabras, lo mira intimidantemente. Lo había encontrado. Su grupo ataca con la formación, pero cada uno de ellos es repelido por la defensa del prisionero. Lo intentan contrastar, pero la energía era tan fuerte, romper las espadas de los demás. Eso era imposible. Si podía romper las espadas de Ki, las habilidades de ese tipo iban más allá de una destreza de nivel experto. El maestro, instructor, grita que debían detener la prueba. Si el enemigo era un artista marcial experto, las cosas se saldrían de control. El grupo de Souta Riku debía retirarse. Se aseguraron de que su Ki era solo de nivel experto. Era obvio que estaba ocultando su poder, pero también es golpeado. ¿Acaso era tan poderoso que incluso un maestro experto no podía detenerlo? Todos se dan cuenta. Eso era la sangre demoníaca. Técnica de inversión expresa. Ahora que las distracciones habían sido eliminadas, era hora de matarlo. Queda en silencio. ¿Quién era ese chico? Esa persona le dijo que era un simple mocoso, pero recientemente se convirtió en experto. Pero en lugar de temerle, lo estaba mirando fijamente. Era un mocoso engreído. Lo iba a destrozar miembro por miembro. Riku le dice que era ruidoso y utiliza el arte marcial de la espada demoníaca especial. De las caras de sus subordinados lo decían todo. Kevin lo maldice. Ese monstruo se había hecho más fuerte. Riku piensa que su piel era resistente. Su espada no pudo atravesarlo por completo. Como imaginaba, se estaba levantando nuevamente. Grita, matar, matar, lo va a matar. Desatando el grito del dolor, Núcleo activó el modo defensa antisonido para estar bien. Después de escuchar el rugido del león, Riku estaba en peligro, pero alguien aparece. Era su maestro. ¿Cómo se atrevía a tocar con sus manos sucias a su discípulo? Riku le grita que tuviera cuidado. Era peligroso. Sin embargo, así que esa era la danza de la mariposa de su maestro. Parecía al menos el doble de poderosa que la del avatar. El prisionero intenta suicidarse, pero el maestro ya sabía sus intenciones, así que lo manda a dormir con su niña. Le reclama al brazo derecho qué estaba haciendo. No hizo absolutamente nada, pero ya había derrotado a varios prisioneros que se habían convertido. Piensa que era un maldito engreído y aparecen los guardianes de las fuerzas demoníacas. Debían atar y llevar a todos los prisioneros que usaron la técnica de inversión de sangre demoníaca. Riku le agradece y saluda a su maestro. Sonríe. Había pasado mucho tiempo. Había mejorado mucho de la última vez que lo vio. Sin embargo, cree que hubiera sido mejor que utilizara su técnica de la mariposa. Maldita niña engreído. Le iba a preguntar dónde aprendió esa técnica. Sin embargo, el brazo izquierdo, por telequinesis, le dice que omita lo que vio y no le pregunte nada. Y la tercera prueba no había terminado, así que debía salir de ahí. Había muchos ojos observándolo, así que se irá. Esperaba tener buenas noticias del pronto. Riku piensa, se habían vuelto tan atrevidos como para apuntarlo en un lugar público. Incluso se atrevieron a matarlo enfrente de un guardián, aunque su padre debió saber lo que tramaban, por eso intervino. Pero incluso para su padre era simplemente un peón. Su madre no dudó ni un segundo en su amor en su último aliento, pero mientras el micro veneno corría por sus venas, él la dejó simplemente morir. Se pregunta si acaso ese maldito ser alguna vez la amó, si de verdad utilizaron a su madre y a él para conseguir las 6 principales clanes, llegará a arrepentirse hasta el último segundo de su vida. A partir de ese momento, en lugar de prisioneros, se enfrentarán a instructores de artes marciales y los siguientes 7 grupos fueron juzgados. Como todos los instructores sabían esa técnica, fue más difícil enfrentarlos. Entre los 206 cadetes, solo 120 pasaron la tercera prueba. Incluso 38 personas del grupo de Riku fallaron dicha prueba. Lo felicitan. Ahora eran oficialmente guerreros de alto rango, por lo tanto, ahora se les iba a permitir usar una arma. Riku escoge una espada y ahora iba a ser el anuncio para la próxima prueba. A partir de hoy, no había limitación de tiempo. Podrían tomar individualmente la prueba cuando quisieran a lo largo de 4 años. En la academia, todos quedan impactados. ¿4 años? Eso quería decir que
la próxima prueba era increíblemente difícil para dar tantos años. La cuarta prueba era simple. Esta vez podían utilizar cualquier arma y arte marcial como se les plazca, sin ningún tipo de restricción. Debían vencer a los instructores que estaban parados enfrente de ellos. Riku lo entiende. Decir esa prueba era para alcanzar una destreza de nivel maestro experto. Como lo habían dicho antes, si reprobaban esa prueba, igualmente serían eliminados de la academia. Solo tenían una oportunidad. Eso era todo. Buena suerte. Riku luego le pide disculpas. No podría ser responsables de ellos hasta el final de la academia. Lo niegan. Si no fuera por él, ni siquiera hubieran podido tomar la prueba. Esperaban que saliera victorioso. Lo esperarían con ansias afuera. Y un grito se hace presente. Karete Souta Riku debía hablar con él. Era el instructor Monjo. Era el mismo que terminó hospitalizado por 22 días después de que su señor le rompiera las costillas. Debía seguirlo al edificio principal de la academia. No tenía la mínima autoridad para cuestionar sus órdenes. Lo entiende. Le pide que se adelanten a los dormitorios. A lo mejor el director quería hablar con él, pero al caminar y caminar se detienen. Ese parecía un buen lugar. Riku afirma. Así que el director no lo había llamado. Le pregunta. ¿Alguna vez dijo que el director lo llamó? Sacando su espada. Era un bastardo altanero. Ahora debía escuchar. Tenía que alertarlo por la cuarta prueba. Había estado esperando que pasara la tercera prueba. ¿Cómo se atrevió a humillarlo enfrente de todos? Destruyó su orgullo y lo puso en la enfermería por 20 días. Seguía siendo un mocos estúpido de nivel experto bajo. Mientras puede utilizar sus propias técnicas especiales, podría matarlo en menos de 10 posturas. Lo va a convertir en un retardado y ni siquiera puede hablar. Y solo dirá que fue él quien lo desafió, atacándolo con su espada, pero es detenido. Riku sonríe. Qué conveniente. Así que eso contaba como pasar la cuarta prueba. Se pregunta el por qué. Estaba tratando de empujar su sable, usando su ki de 10 estrellas, pero en lugar que él se mueva, su mano era la que serpenteaba, matándolo hacia atrás. Debería tener un nivel de experto bajo, en el mejor de los casos, pero ¿cómo podía aumentar tanto su ki en 28 días? Se había vuelto alguien decente. No iba a jugar más con él. Souta, el mago le dice que adelante. Era un mocoso altanero. Ataca con su mejor técnica. Riku creía que era rápido, pero danza de la mariposa, movimientos circulares. No podía hacer. Había bloqueado todos sus ataques y creando una espada de ki. En ese caso estaba al mismo nivel que él. Era de nivel experto. No podía atacarlo de frente. Riku, sin pensar, no lo deja prepararse. Su espada sale volando. Cuando la hoja de Riku estaba a punto de cortarle la cabeza, se rinde. Había perdido. Riku se calma. Entonces eso significaba que había pasado la prueba. Afirma. Ya ha ganado. Debía guardar su espada. Eso es lo que dijo, pero no había manera de que lo dejara pasar. Cuando baje la guardia, se tirará a matarlo. Le apuñalará la cabeza con su espada de 10 estrellas. Lo tenía. No obstante, impacta un golpe en todo el diafragma, mandándolo a volar. Ese bastardo no era alguien que podía enfrentar con sus habilidades. Se rendía. Jura que esta vez no mentía. Le dirá al director que había pasado la siguiente etapa. Riku, con la pierna le aplasta las costillas. Una hora después, todos estaban avergonzados. Después de todo, causó problemas al final. Era patético. Había intentado vengar de un estudiante. El brazo izquierdo ni siquiera quería escuchar lo que pasó, pero bueno, ya sabía que eso pasaría con el tiempo. Debían llevar el instructor a la academia. Le entrega su etiqueta de plata. Ya no era más un estudiante. En solo 2 meses había recuperado su nombre y se ha ganado el estatus de instructor marcial, líder de escuadrón, Souta Riku. También le entregan las esferas de medicina de dragón negro. Al pasar las 2 pruebas, habían beneficios adicionales. Primero, su propia habitación, y la segunda, debía dirigirse a las 9 de la mañana al edificio principal. El herrero fabricará el arma que él quiera, y ahora le explicarán la quinta prueba. Esta consistía en atravesar la cámara demoníaca sellada. El requisito para esta prueba era alcanzar el poder maestro proeficiente. Acá se nos explica cuáles eran los niveles de poder intermedio, avanzado, experto básico, experto proeficiente, experto verdadero, maestro bajo, maestro proeficiente y el último, maestro verdadero. Ahora estaba en experto básico. Tenía que subir para poder enfrentar esa prueba. No sabe qué tan difícil era. Debía subir tanto que podía estar entre los 100 artistas marciales más fuertes de los clanes para poder enfrentarla. Le explican que son un puñado, aproximadamente 10 personas. Han pasado el quinto examen. Le da un consejo. No debía ser impaciente. Riku intentará estar a las alturas de sus expectativas. Luego finalmente podía ver los zafiros del tercer y cuarto piso. El instructor le pregunta dónde estaba su placa, pero ahora Riku muestra su placa de líder. ¿Pero cómo? Solo había pasado 1 hora desde el tercer examen. Todos los presentes no lo creían. ¿Cómo diablos? ¿En serio le había pasado el cuarto examen? Hasta el instructor no lo creía. En todas las generaciones, por lo menos se demoraban en pasar el examen, al menos 6 meses, pero ese niño solo le costó 2 meses desde que entró. Al pasar el tercer piso, tenía 4 horas para verlo. Sus camaradas también estaban ahí, no los quise interrumpir, así que pasa directamente a lo que le interesaba. De solo presencia, parecía más complejos que el primer y segundo piso. Debía grabarlo y analizarlo, para más tarde revisarlo y no perder el tiempo. Y así empieza a escanear libro tras libro, nuevamente molestando a todos, tomando un total de 179 libros del tercer piso. Ahora era turno del cuarto piso. Se sorprende al ver que el zafiro estaba más dañado. Nano le aclara que estaba así porque fue hecho con el doble de fuerza que el tercer piso. Hace lo mismo, guarda las imágenes para analizarlo luego. Luego, analizó 245 libros del cuarto piso. Escaneó como loco, obtuvo lo que pudo. También les cuenta a sus sobrinados que se marchaba de esa habitación. A la mañana siguiente, estaba listo para su propia arma. Bueno, en resumen, su técnica era tan poderosa que él no podría hacerle una espada de su calidad, solo podría crearla con hierro frío. Es un metal del Mar del Norte. Sin embargo, luego de ver la segunda técnica de la mariposa, podía hacer una espada de acuerdo a sus habilidades. Luego ingirió las 2 horas de dragón medicinales. Fue advertido por Nano por el sufrimiento que iba a pasar. A medida de 4 horas, sus vasos sanguíneos fueron rotos y reconstruidos por Nano. Fue muy doloroso, pero pudo soportarlo. Al probar cuánto Ningen tenía, se sorprende. Había ganado 60 años de ki. Eso no era todo. Su flujo de ki también había mejorado. Ahora podía duplicar efectivamente la cantidad de ki que usaba en sus técnicas. Su espada de ki era el doble de larga. Todavía no alcanzaba destreza, pero ha establecido la base que necesitaba. Era hora de aprender la segunda mitad del arte marcial de la espada demoníaca celestial. Le pide que analice y traspase las lápidas a su memoria, pero al parecer su cuerpo no podía resistir ni siquiera los primeros movimientos de un total de 93 posturas. Había llegado a su límite. No se recomendaba usar, ya que podría atrofiar su crecimiento. Piensa que aunque puede ejercer presión sobre su cuerpo, podría intentarlo al menos una vez. Se moría de curiosidad de ver cómo era. La intenta hacer. Como había dicho Nano, debido a sus movimientos excesivos, todos sus músculos fueron rotos. Había iniciado la recuperación. Al llegar al piso, ve que lo rompió con solo las ondas que provocó. Se pregunta qué tan poderosa era la tercera técnica. Va a probarla una vez más, cuando sus músculos se recuperen. Realmente era increíble. Se pregunta que si la tercera técnica del zafiro era difícil. No se quiere imaginar la cuarta técnica. Le pide a Nano que la transfiera, pero al simularla, en su mente algo andaba mal. No podía ni siquiera simularla. Le faltaba energía y años de entrenamiento. Parecía que la clave estaba en la esquina rota del zafiro. Luego estaba comiendo y piensa que debería hacerse más fuerte. Mucho más fuerte. Pero no podía dejar así, como hacía sus aliados. Tenía un plan. Le consigue todo el papel y tinta posible a los instructores. A los días siguientes, todos estaban reunidos. Su líder los había llamado. Era raro. No lo habían visto en días. Paula cree que recientemente su líder ha estado un poco raro en el último tiempo y pasaba casi todos los días con tinta en la cara. Y por fin se hace presente, dejando un bulto en el suelo. La razón por la que los
reunió es porque desde mañana iba a comenzar un entrenamiento de reclusión. Esto es un acto de encerrarse en una habitación y entrenar durante un periodo de tiempo hasta lograr su objetivo. Todos no lo pueden creer. Era muy de repente. ¿Qué iba a pasar con su entrenamiento entonces? Él no sabía cuánto tiempo estaría ahí. Puede ser que 1 año o 2, pero no saldrá hasta que obtenga un resultado en particular. Todos juntan las manos, en señal de respeto. Lo apoyarían en su decisión. Sin embargo, antes de eso, tenía 2 órdenes que darles. Primero, todos debían pasar la 4ª prueba antes de que él salga de la reclusión. Muchos se sorprenden y otros aceptan. Los que se sorprendieron se decaen. Era fácil para los cadetes de clanes promedios, pero los de clanes bajos serían derrotados y eliminados si enfrentaran la prueba rápido. Y su segundo pedido era este. Poniendo la mano sobre los libros, entregará a cada uno de ellos un libro de arte marcial. Paula lo entiende. Sabía que había una razón por la cual él estudiaba todo el tiempo cubierto de tinta. Estaba segura que escribir todos esos libros había sido un trabajo duro. Todos debían formarse. Primero, el calvo. Un qué enorme se hace presente. Era la técnica de espada ilusoria, la técnica de espada de pétalos y la patada cortante de hierro. Esas eran solo técnicas de élite y expertas. Lo agradece. Se volverá lo suficientemente fuerte para que esté orgulloso de él. Estaban sorprendidos. Incluso se ocupaba de los cadetes de clanes más pequeños. Darán la vida para servir a ese hombre. Hasta ese punto no sabían que los 99 libros restantes eran para diferentes artes marciales. Cada libro contenía artes marciales expertas. Los vasallos no pudieron evitar sorprenderse, especialmente los que vieron ojear libro tras libro, enojándolos. De verdad, los había memorizado todos. El límite de horas que podían estar en una biblioteca era porque un artista marcial no debe comprender tantas técnicas para que no se vuelva tan fuerte, pero su líder había roto cualquier límite de fuerza e inteligencia. Todo estaba listo. Estaban felices por la enseñanza que se había dejado, aunque Renko creía que había un problema. Algunos tenían sus propias técnicas de respiración y cultivo. Debido a su clan, los clanes pequeños tendrían menos oportunidades de mejorar igualmente. Y nuevamente se sorprenden. Había una técnica de respiración y cultivo. Todos la tenían. Era impresionante. A todos le llama la atención. ¿Cómo era posible esa técnica de respiración y cultivo? Riku miente, diciendo que encontró un libro en el 4º piso con esa técnica, pero había sido núcleo. Con tanta información de libros y técnicas, había creado una respiración híbrida con toda la información que tenía, y así creado una obra maestra. A la mañana siguiente se despiden. Las 6 espadas estaban a cargo desde ahora. Debían esperarlo hasta entonces. Y así pasó encerrado por su entrenamiento para poder aprender la 3ª y 4ª lápida del zafiro. Nadie pudo haber previsto que Riku se demorara tanto en su entrenamiento. Ni siquiera el mismo Riku. Una semana después, Gabriel, el sujeto, admirado por todos, se supone, el próximo vicelord, venció al instructor pasando la 4ª prueba. Había roto el récord de la persona más rápida en pasar la prueba luego de Riku. Al 10º día, Paula también logró vencerlo. Estaba feliz. Por fin podría tener una pieza para ella sola. El cuarto en pasar fue su hermano, víctima de la espada. 2 meses después, ellos también entraron en un entrenamiento de aislamiento. Paula también sintió la necesidad, pero lo pospuso para enseñar a los vasallos erupciones menores. Luego siguieron pasando la prueba, mes a mes. Sin embargo, hubo muchos que también la reprobaron. 2 años después de que Riku comenzara su entrenamiento, la mayoría de los cadetes había terminado la 4ª prueba. Entre los 120 que eran, 71 habían pasado la 4ª prueba. Los demás fueron expulsados. 19 personas eran del grupo de Riku, y con la excepción de Riku, las 70 personas que entraron a la sala de aislamiento salieron, pero ni siquiera el 40% habían logrado la destreza marcial maestra. Luego de 2 años, 4 meses de la última prueba, Gabriel, el señor candidato a vicelord, fue el primero en pasar la 5ª prueba de la cámara sellada. Meses después, pudieron pasar la 5ª prueba Paula, su medio hermano el clan de la espada, y 3 personas más. Un total de 6 personas la pasaron. Luego, 6 personas más intentaron pasarla. De esas 6, 3 personas fallaron, incluyendo el candidato al Lord de la primavera, y 3 murieron en el intento. Luego de ese suceso, nadie quiso intentarlo. En el 3er año, ocurrió el duelo anual, es decidir el duelo por las 6 espadas. Todos eran tan fuertes que ese día sacudieron la academia. Y así pasaron 6 meses. Luego de 3 años y medio de la ejecución de Riku, estaban 4 espadas reunidos en el patio, molestándose de quién era más fuerte. Y al otro lado estaba Paula y el calvo, quien le reclamaba al candidato del Lord por qué y los amenazaba con su espada. ¿A qué hacían? Solo quedan 2 candidatos de los 6 clanes principales. Gabriel, el candidato favorito a vicelord, quien fue el primero en pasar la 5ª prueba. Este tipo, del clan de la espada, quien fue el tercero en pasar. Y Souta Riku, que todavía no pasaba la prueba. Estaba seguro que no quería unirse a su grupo. Paula no niega. Ella vivía y servía solo por su señor. Él ríe. Necesitaban un poco de educación para ser su peón. ¿Qué tal? Si ganaba el duelo, la dejaría ir, pero si perdía, se convertiría en su vasallo. Y así dejaría de servir al inútil que seguía encerrado. El calvo Lirita, que se había pasado de la raya. Aunque sea un candidato, no podía actuar así. Él se enoja. ¿No le habían dicho que él se debía meter en sus asuntos? Le da la orden a sus súbditos de atacarlos, pero una mano aparece. Los lacayos de él son detenidos en el aire por Ningen. Sus cuerpos no se podían mover y son lanzados hacia atrás, y pasos alegran los rostros del calvo y Paula. Su señor había salido luego de 3 años y medio. Estaban muertos de miedo. ¿Cómo podría ser? Ese sujeto que salía podía utilizar telequinesis. Eso significaba que había alcanzado la destreza de gran maestro. El candidato se enoja. Él se demoró 2 años en alcanzar solo maestro. Era imposible que estuviera tan arriba. Debía ser un tipo de truco. Debería estar mintiendo. Le pidió a sus lacayos que atacaran, pero el calvo y Paula no lo dejarían usar a su señor. Y a Paula lo ataca el candidato. Esa debía ser la técnica de espada imperial del clan de la espada. Era difícil pelear contra él. En cuanto a Riku, cuando lo atacan, solo hace un movimiento con su Ningen y los manda a volar, haciéndolos chocar entre sí. El peón más fuerte del grupo de espada le pide que debía parar. Ya estaban derrotados. Riku se coloca al lado de él en un segundo y lo golpea. En cuanto a Paula, estaba apoyando, pero en un descuido, su ki se había desvanecido. Era su fin. Hasta ella acepta su derrota, pero la espada de ki estaba siendo afirmada por Souta, y una brisa pasa. Su brazo había sido cortado, solo con un simple movimiento. Pide piedad, pero era demasiado tarde. Sus camaradas preguntan si estaban bien, pero había una multitud de los vasallos derrotados. También estaba Paula, pero ¿con quién estaba hablando? Se dan cuenta, era su señor. Por fin había salido. Cada uno se empieza a arrodillar. Su señor era impresionante. Era una persona con un poder totalmente diferente. Lo notaban, solo con su presencia. Le da las gracias por esperar. Y todos saltan de felicidad. La noticia de que Riku salió se viralizó por la academia, aún más, ya que 5 de los viceseñores habían sido derrotados por él. Los cadetes finalmente lo empezaron a considerar seriamente como posible vicelord. Eso puso una enorme presión en Gabriel, pero él no se preocupó mucho por eso. Siguió centrado en mejorar sus habilidades. El oficial también se entera. El brazo izquierdo se ríe. Así que ahí venía. Si no estaría con uniforme, fácilmente lo pudo haber confundido por un anciano del consejo. La energía demoníaca que Mita rodeaba toda la academia ha mejorado tanto que se había vuelto irreconocible. Él lo quería ver para entrar a la 5ª prueba. La cueva del demonio Rien. Desafiar la 5ª prueba solo a 4 horas de salir de su entrenamiento. Debía tener prisa. Lo acepta, pero sus subordinados ya habían cumplido sus promesas. Y también algunos pasaron esa prueba. No podía decepcionarlos y quedarse atrás. Entrando a la prueba. El viento era muy frío. Esa cueva debía ser más grande de lo que esperaba. Esa era una prueba llena de trampas. Una vez que entrara, esperarán durante 2 horas. Si no va a pasar en ese tiempo, pensarán que había tenido un incidente y entrarían.
Le pedí a Nano que activara la visión nocturna. Era un pasadizo largo hacia abajo, olía con más sangre, había muchos olores mezclados, así que no sabía qué podía hacer. Empezaba el túnel, ¿qué le dijeron sus súbditos? Ahí empezarían las trampas. Era de esperarse, con tal oscuridad, era fácil quedar atrapado en ese lugar. Ese había estado cerca. Parece que las trampas se activan al pisar ciertas baldosas. Alrededor de 30 minutos después, habían varios caminos, pero seguiría el que tenga más flujo de viento. Era obvio que era el correcto. Pero recuerda algo. Ese día en su castigo, cuando iba a salir del edificio, se derrumbó y las bolas de luz cayeron. Por la ayuda de Nano, se enteró que era un mapa. Debía escanearlo. Por si alguna vez le servía. Y era correcto. El mapa con la cueva coincidían. Le sería de mucha ayuda. Pero sin embargo, el fundador había marcado un camino diferente al trazado por los instructores. Elige el fundador. Tenía curiosidad de ver qué había en ese lugar. Al llegar al lugar, había equivocado. El mapa lo conducía a un callejón sin salida. Pero se da cuenta. Podría ser. Esa caligrafía era del fundador. Él lo había sellado. No sabe qué exactamente era, pero podía sentir una presencia demoníaca. ¿Acaso era por eso que la llamaban cueva del demonio? Estaba confundido. A lo mejor podía soltar algo que no podía manejar. Pero ¿por qué el fundador dejaría algo así? No tenía mucho tiempo. Si es algo que hizo el fundador celestial, no había forma de que fuera dañino. Primero debía destruir ese muro. Danza de la mariposa. Era Se sorprende, no le había hecho nada. Nano le aclara, era del mismo material que la lápida del zafiro. Estaba en la biblioteca. Ahora estaba decidido. Iba a utilizar la técnica que hace 3 años ni siquiera pudo transferir a su cuerpo por falta de ninja. Esperaba usar esa técnica solo en caso de vida o muerte, pero la situación lo ameritaba. Arte de la espada del demonio celestial. Cuarta técnica. Había funcionado. La piedra había sido perforada, pero tenía un mal presentimiento. A lo mejor estaba cometiendo un error. La espada se rompe. El artesano le había advertido sobre las técnicas, pero no había tenido otra opción. Nupio le advierte. Había una energía regular plasmática enfrente de él. Se pregunta, ¿qué fue eso? No pudo detenerlo. Se pregunta qué demonios era eso. Al aclarecer sus dudas, era un Imubi. Estos seres eran parecidos a las serpientes que estaban cerca de convertirse en dragones. Pero los Imubis eran blancos y no atacaban porque sí, pero ese era un monstruo negro y totalmente violento. Alex yo pienso que la cueva lo iba a aplastar ese ritmo. El interior de ese lugar era de zafiro. Debía entrar nuevamente ahí. Lo logró. Sin embargo, al entrar, hay un líquido negro con un olor horrible que le daba dolores de cabeza. Maldice, no era capaz de usar bien sus técnicas por culpa de ese líquido pegajoso. Ataca, pero no le hace nada. Su surgido lo manda a volar, se siente abrumado. Lo atacó con una de sus mejores técnicas. ¿Acaso era más duro que el zafiro? Pero se percata que su cuerpo no generaba ondas. Nano le explica que ese ser no tenía vida. Era un fantasma, por decirlo así. Estaba compuesto de energía plasmática, pero sus ataques seguían siendo reales. Era como esperaba. Aunque su enorme cabeza se estalló contra el agua, no causó ondas. Pero sí escuchó algo romperse en el suelo. Al analizar, no lo podía creer. La localización de las piedras de metal de su cabeza eran las mismas que las direcciones que realizó de la espada demoníaca celestial básica. Ese cree que era el secreto. Y él ganaba 3 años para ese momento. Había funcionado, pero atrás de él siento una presencia. Esa era la verdadera identidad de Imugi. Todos los metales se unieron y formaron una espada. Era la espada demoníaca celestial. Ese era el símbolo del Lord, del culto demoníaco. ¿Qué hacía ahí, tomándola de mango? Y una enorme oscuridad se apodera de él. Estaba oscuro. No podía ver nada enfrente de él. Ni siquiera podía escuchar nada. Ni siquiera podía hablar. Era como si todos sus sentidos ya no existieran. No sentía miedo. Era un lugar muy cómodo, pero lo niega. No podía ser. Todo se esclarece. Vuelve en sí, casi. Es devorado por esa oscuridad. Pregunta por Nano, pero no tenía respuesta. Y un Imubi aparece. Sus cuernos se estaban volviendo más largos y rayos salían de él. Sin embargo, un extraño ser le corta el cuerno. El ser, ante sus ojos, dominaba las artes demoníacas. Él tenía una espada de ki, pero negra. Ataca e hizo su técnica de espada demoníaca celestial, pero su técnica era 100 veces mejor. Aprieta el puño. ¿Quién era ese sujeto? Cuando se miran, sonríe y despierta. Nano le pregunta si estaba bien. Parece que tragó unos cuantos bocados de ese maldito líquido asqueroso. Le pregunta cuánto tiempo se desmayó. Responde de que no se desmayó. Tuvo un shock. Llevan un poco más de 1 hora en la cueva. Le explica que al tragar ese líquido, su cerebro se estimuló al 100% y la energía plasmática se unió dentro de su cuerpo y su ki. Se sorprende. Se sentía algo raro en su ser. Su ki había cambiado demasiado. Además, tenía la espada en su mano, en forma de brazalete. En la salida de la cueva del demonio estaban preocupados. Alguien que había alcanzado la habilidad de gran maestro. Ni siquiera debería tomarle 1 hora, pero ya habían pasado 2 horas. El maestro estaba intrigado. ¿Acaso él desató la leyenda? Y justo Riku salía manchado de sangre. Tenía un hedor insoportable. Lo felicitan, pero debía darse un baño. Luego de bañarse, se presenta en la oficina del edificio principal. El brazo izquierdo cree que solo habían pasado 4 horas de su conversación, pero ¿cómo diablos había aumentado tanto la energía? No solo eso, podía sentir una extraña energía demoníaca dentro de él. Eso significaba que el maestro instructor tenía razón. Pensó que aquel grabado era solo una leyenda, el cual decía, solo las personas que poseían la fuerza se encontrarán contra el demonio sellado. Era una simple leyenda, pero él era un ser increíble. Lo felicita. Se había convertido en un verdadero orgullo, nombrándolo maestro de artes marciales de su culto. Riku acepta los regalos y de inmediato pregunta si podía saber sobre la 6ª prueba. Todos lo miran, sonríen. Líder Souta Riku estaba más que calificado para saber cuál es la 6ª prueba. Se emocionan. Ningún cadete de su generación había logrado estar en esa instancia. Hace más de 70 años no ocurría ese suceso. La prueba consistía en desafiar a uno de los 2 ancianos de consejo, los más grandes artistas marciales. Le pregunta si acaso había alguien en específico que quería desafiar. Luego de la respuesta de Riku, se asombra. No esperaba que se tomara su tiempo. Pensó que iba a enfrentar al jefe del veneno o el jefe del sonido, pero había sido bastante cauteloso y maduro para pensar bien las cosas. Luego Riku está en la biblioteca para cumplir sus objetivos. Necesita aprender por completo la técnica celestial, pero para su sorpresa, al llegar a la lápida, esta no tenía ninguna marca. Le pide a Nano si podía investigar más a fondo y descubre que había un pequeño agujero y este pasaba por el otro lado de la muralla. La razón por la cual no había marcas de zafiro era porque la última técnica no se le encontró una forma de anularla, al igual que el tipo de la caverna. Él no usaba casi nada de ki en sus ataques. Sus movimientos eran limpios, estaban llenos de todo y nada a la vez. Parafraseando expresa la epifanía de la espada que el fundador demoníaco celestial logró en sus últimos años, más que dar otros usos a la espada en una sola, teniendo la intención de que la técnica de la espada junto a la voluntad del que usa espada ambos se unirían. Significaba que
Todos los guardias se preguntan qué estaba pasando, acercándose a ver qué sucedía. Eso era la realización de una formación de salvaguardia. Nunca pensaron ver eso en persona. No me cansa la destreza del gran maestro. Llega a la energía del cielo, la tierra y el humano. Estalló una limpieza de su cuerpo, logrando una alineación de los tres dantians. Sin embargo, este nivel de proeza del gran maestro puede fallar en la mayoría de los casos. Solo unificando los 5 tipos de energía dentro del propio cuerpo, a través de la unificación de los 5 ki, se alcanza la verdadera proeza del gran maestro. Al mirarlo, no lo pueden creer. Esa era la reconstrucción de cuerpo. Al parar, solo le da las gracias por presenciar lo que hizo. Él lo entiende. Por fin, llegó al nivel del gran maestro. Y sí le ayuda el núcleo. Luego, escaneó los pocos libros que habían. Después de unas horas, estaban todos reunidos, reconociendo los logros de Riku. Pero él los había citado para esto, mostrando una cubeta de sangre de la cueva, que había sacado un par de muestras. Les miente y les expresa que la había encontrado de casualidad, pero les iba a servir de mucho. Debían beberlo, pero todos se negaban. ¿En qué estaba pensando? Les cuenta los beneficios, pero todavía no se veía muy convencidos. Sin embargo, el pelón no había dudado de su señor, tomando un vaso y tomándose un chocito de sangre. Piensa que no sabía tan mal, pero se cae al suelo. Un momento después, su cuerpo se sentía renovado y su flujo de ki se había acelerado. Luego de eso, todos tomaron la decisión de tomarse un chocito de sangrita. En la oficina del brazo izquierdo estaba confundidísimo. ¿En serio quería hacer eso? Eso iba más allá de ser audaz. ¿Acaso le faltaba un tornillo? El líder del clan oscuro y el primero de los 2 ancianos del consejo, Mon Yuo, alcanzó la destreza de un verdadero gran maestro hace mucho tiempo. Se dice que se rivaliza con Raikyon, el guardián 2 o 3 más fuerte del culto demoníaco. Pensó que se había vuelto más sabio en su forma de pensar, pero parecía que seguía siendo tan imprudente como siempre. Pero no tenía nada más que objetar. De que era la orden. Y así, parecía que todo iba bien, según lo planeado por Riku. Pero el flujo del mundo no fue como todos deseaban. 10 días después de la solicitud de Riku para la 6ª prueba, en el castillo del culto demoníaco celestial, por primera vez en 10 años, llegó un enviado de la alianza de artistas marciales. Fue un incidente lo suficientemente grande como para provocar movimientos dentro del culto, pero Riku no tenía forma de saberlo dentro de la academia. Además, estaba aislado del resto del mundo. 7 días después de la 6ª prueba, llamaron a Riku a la oficina, le piden perdón. Él tendría que cambiar de oponente para la 6ª prueba, colocando una barrera de sonido aislante. Le dice que solo habían quedado 9 de los 2 ancianos. Los demás habían dejado sus posiciones por una misión. También le informa que el anciano número 6 del clan del veneno fue degradado al 12º puesto, o sea que él sí seguía disponible. El prota sonríe. Solo es que tendrá que conformarse con él. Al día siguiente les llega la solicitud del duelo. Los de la mesa no saben qué hacer, aunque solo sea un niño. El hecho de que pudiera pasar la prueba siendo menor de 20 años demostraba muchas actitudes. Si perdía, su plan estaría arruinado, aunque sea una pequeña posibilidad, pero si se negaba, todos iban a pensar que su plan se había debilitado, aún más que con su degradación de puesto. Él dice que él solo quiere matarlo, pero si lo hace, el jefe de la familia los podría castigar o mirar todavía menos y hacer un plan por deshacerse de ellos. Así que lo más sensato era rechazar el duelo. Luego se acerca a su nieto. Él le pide disculpas, no se podrá hacer cargo de su venganza. Y en eso, llega la señora con el velo. La reconoce. Era ella, la culpable de todo lo que le había sucedido en su vida. 7 días después, en el día de la supuesta prueba, el herrero le había hecho una espada por los cuernos de león de la prueba de la caverna. Era increíble. Riku estaba muy contento. El día de la prueba había llegado. Eran las 10 AM. Todas las personas de la academia estaban presentes para presenciar ese maravilloso suceso. Incluso había llegado el 9º anciano del consejo para ser notario y testigo de lo que sucediera en ese encuentro. Este era el padre de Nighty, que se parece mucho a Paul, pero no es Paul. Y una sombra aparece. Era el líder del clan del veneno. Él sí había asistido. Todos no lo pueden creer. ¿En serio había escogido al jefe del clan del veneno? Habían oído que ese sujeto nunca había dejado un solo cuerpo intacto en sus batallas. Estaban frente a frente. Se sentía la atmósfera de odio y rencor en ambas partes. El público presente no daba más de nerviosismo y el brazo izquierdo da la orden de comenzar la 6ª prueba. De inmediato, sin dejar ni siquiera un segundo, el anciano del veneno se lanza a matar. Sus aliados temen por él. Sin embargo, Riku esquiva de una rapidez extrema. Esa era la técnica del gran guardián. Intenta atacarlo, pero se defiende con su bastón. Él cree que el prota tenía un juicio rápido. En realidad una decente copia de la rapidez extrema. Luego comenzará por sellar su pie. Se pregunta si estaba tratando de fijar sus movimientos, atacando sus piernas, desenfundando su espada, danza de la mariposa luminosa, quinta técnica del veneno, staff de destrucción. No le entiende. ¿Qué era esa arma? Una hoja delgada. Había roto su staff de hierro negro. Y no solo eso, leyó que tendría falta de experiencia en combate, pero luchaba como un verdadero luchador experimentado. Ha usado su ki de 10 estrellas desde el principio. Nunca había visto un monstruo crecer tan rápido como él. Ahora entendía el por qué Lady Mu le dijo tal cosa. Acá se nos aclara el por qué aceptó el duelo. Lady le ofreció un trato. Sanar a su nieto con un super doctor que se suponía que había desaparecido hace años. Pero ella sabía dónde estaba. Si mataba a Riku, le entregaría la información. Era por el bien de todos los clanes. Lo entiende. Así que por eso lo hayan elegido a él. Nadie debajo del tercer rango del consejo de ancianos sería capaz de vencerlo. Así que él le daría la muerte al doctor que todos odiaban. Se sorprenden. ¿De verdad intentaba utilizar esa técnica? ¿Acaso quería asesinar a su contendiente? Veneno destructivo. 7º nivel. Se preguntan si acaso todo eso era veneno. ¿Cómo se suponía que alguien venciera a un monstruo como él? Saúl no lo puede creer. El pelón solo pide que su señor se rinda. En cambio, Rick ataca, recibiendo de él el ataque del anciano. Paula no lo acepta. Eso debía haber bastado para destruirle incluso hasta los huesos. Pero un ataque sellar en era turno de Saúl Rick. No lo puede creer. Su piel se estaba regenerando. No podían ver nada por el humo. El pelón llora por su señor. Saúl cree que todo estaba acabado, con un veneno tan poderoso. Incluso los huesos se derriten. Paula se da la vuelta para no ver. Maldice. ¿Por qué? Tuvo que luchar contra alguien como él. Hasta el maestro cree que había sido demasiado para él. Pero ese no era Riku. Era el anciano del clan del veneno. Había soportado tal veneno. Era inaudito. Ese era el arte del veneno. Lo vio durante la guerra. Era el ataque más mortal, incluso entre los grandes, por el hecho de no poder contrarrestarlo. Pero Riku lo pudo soportar. Sus costillas estaban rotas, a pesar de haberse protegido con su ki de armadura. Ese niño se había regenerado. ¿Quién era él? ¿Acaso realmente era humano? Riku le pide que se levante. Danza de las 10.000 mariposas. No podía defenderse. No tenía su báculo. No había otra opción. ¿Qué demonios había pasado? ¿Acaso el veneno anterior no era su máximo poder? Era el 8º nivel. Se había acabado. Nadie aquí era capaz de detenerlo en ese estado. Esa fase era la forma del veneno, que se convertía en el mismo veneno. Era el triple de poderoso que el 7º nivel. Podría incluso derretir un brisco de rocas con solo tocarlo. Pensar que lo utilizaría. Ahora, ¿por qué no intentaba detenerlo con esa arma? Riku sabe que su espada era lo suficientemente fuerte. Ríe, no le iban a servir sus trucos, pero siente algo. Era peligroso. Tenía que atacar primero. No podían ver nada de lo que había pasado, y una sombra aparecía de pie. Nadie dice nada. Estaban completamente en shock. La cabeza del anciano yacía en las manos de Rick.
Lágrimas salían de sus camaradas. Lo había conseguido, fuera de todo pronóstico. Era el ganador. El brazo izquierdo creía que le capitara al anciano Bike, estando en su forma final. Incluso, él no podía hacer algo así. Un chico que no sabía nada de artes marciales, convirtiéndose en uno de los mejores artistas marciales en tan solo 4 años, era inaudito. Gabriel estaba lleno de odio. Riku todavía tenía camino por recorrer. Pensaba en derrotarlo, solo con la danza de mariposa, pero fue inútil contra su forma de veneno. Al igual que Bike, los demás ancianos tendrán una bajo la manga. Debía volverse mucho más fuerte, porque eso era solo el comienzo de la venganza contra su padre. Tanto el brazo izquierdo como sus súbditos le dan las felicitaciones por haber sido el ganador. Debían llamarlo ancianos de la hora. Acá se nos presenta la cercana relación de padre e hijo que tenían ellos dos. 1 hora después, el brazo izquierdo sitúa a Riku a solas, colocando la barrera de sonido. Bueno, aquí hay mucho texto, así que intentaré que se pueda entender. El brazo izquierdo le rinde honores, se disculpa por todo lo que tuvo que pasar y jura apoyarlo en todo, hasta en la batalla de herederos. Como prueba, le dio la medalla. Riku no estaba seguro de aceptar su lealtad por ser el brazo izquierdo del señor. Él lo aceptaba. Es un leal súbdito, pero tiene una prioridad antes que su señor. Lo que le contará era un secreto que muy pocos sabían. La técnica que se transmite de la espada celestial no es la correcta. La verdadera técnica celestial se perdió hace 500 años. Era el nombramiento del señor. Todos fueron a su bautizo. Pero el señor y la mayoría de los compañeros regresaron muertos. Incluso el guardián derecho de ese momento. Y el que hizo eso fue el dios de la espada. Riku había oído hablar de él antes. El demonio de la espada era el mejor espadachín de la historia del clan, pero el dios de la espada era el único capaz de vencerlo. El señor nunca tuvo un hijo, así que cuando falleció no hubo heredero a quien pasara la técnica. Para resolver ese problema, el primer anciano se convirtió en el viceseñor. ¿Quién era? El demonio de la espada. Él fue capaz de copiar las técnicas de Zafiro, pero sin las técnicas de control de ki correspondientes. No podía realizar bien las técnicas. Con el tiempo, 3 de los monjes más fuertes fueron asesinados. Ellos eran los mejores artistas marciales en su momento. El culpable de esos fallecimientos fue el dios de la espada. El demonio de la espada, a pesar de ser reconocido como el mejor artista marcial de todos los tiempos, al ver los cortes de los cadáveres, admitió que sus técnicas no eran rivales para el dios de la espada, así que decidió que para derrotarlo tenía que luchar con técnicas aún más poderosas. Luego de 4 años se enfrentaron. El demonio versus el dios. Lucharon durante 4 días y la batalla se terminó en un empate. Sin embargo, el demonio tuvo que pagar el precio de quedar sin un brazo. Desde ese momento, el culto demoníaco cambió. El demonio de la espada agotó su energía vital y renunció a su papel como viceseñor, y la hija del señor anterior fue nombrada como la señora del culto. Y ahí se creó la Academia Demoníaca para las futuras generaciones, con 2 objetivos: subsistir y enseñar a las nuevas generaciones. Y el otro objetivo era encontrar al verdadero sucesor de la espada celestial. Y ahí aparecía él. Reconoció su técnica cuando la vio por primera vez. No podía estar seguro si era la técnica del fundador celestial, pero en ese momento pudo confirmar sus sospechas. Se lo preguntará una vez más. ¿Logró tener éxito en su epifanía del fundador demoníaco celestial? No tenía opción. Debía contarle la verdad. Le hace una referencia y lo reconoció como el verdadero sucesor, fundador demoníaco celestial. Y tenía que seguirlo. Se dirigen a la bodega subterránea. Con voz temblorosa, aceptan. Entonces la 6ª prueba había sido pasada. Nunca pensaron en abrir la bóveda subterránea. En 1, 2, 3. Al acercarse, ve que era un brazo amputado y un cuerpo y cuero de cuerpo rajado. Con una espada, podía sentir el filo de esa espada con solo ver los cortes. Era imposible. Si no tuviera la técnica de la espada demoníaca celestial, sería imposible encararla. También le daba los 3 libros más importantes de la academia. Se nos aclara que no solo era un lugar para encontrar al sucesor, sino ayudarlo a cultivar la anulación del dios de la espada. Le entrega esa misión. También le entrega la llave de la bóveda. Podía entrar cuando quisiera. Nano analiza los libros. Eran increíblemente sabios y de mucha ayuda. Le pide que si podía activar la realidad aumentada de esa técnica de los cuerpos contra la técnica del 4º piso. ¿Cómo podía hacer eso? Su arte dio 3 pasos hacia atrás. Su técnica era más compleja, pero esa técnica era más cruda. Era ligeramente menor. ¿Acaso quería anular esa técnica? No lo iba a anular. Él tenía núcleo, así que le iba a replicar para ser más fuerte. Una semana después de que Riku pasara la 6ª prueba, solo quedaban 64 de los 1000 participantes. Sin embargo, la batalla de herederos estaba siendo muy diferente a años anteriores. Antes, los candidatos pasaban la 5ª prueba y creaban grupos para competir, pero el prota los derrotó a cada uno de ellos en el transcurso de la academia. Y los únicos que quedaban era Gabriel y Riku. A tan solo 5 meses de terminar la academia, la batalla de los herederos había empezado. En cuanto a Riku, seguía entrenando. Lo había conseguido. Había recreado la técnica, la primera cuchilla del dios celestial. Luego empezó a analizar la 2ª técnica. Después estaba en la cafetería. Al servir, le pregunta si estaba bien. Responde que sí, solo hacía mucha calor en su cocina. Al tomarla, alguien lo observaba fijamente de un costado. A la noche, los súbditos estaban reunidos hablando. Y ya era este sujeto. Por parte de Riku, también tenía enfrente a personas. Era un descendiente del clan de la espada, otro del clan del sonido, del clan del sable y un descendiente del clan del veneno. Le gritan que si acaso pensaban salirse con la suya, habiendo roto el dantián de su hermano y matando a su abuelo. ¿Cómo se solía apuntar a la posición de vicelor? Estaban tranquilos. Habían envenenado su comida para anular su ki. Era posible que pudiera defenderse de los ataques venenosos, pero imposible. Puede detener el veneno que se traga directamente. Sus órganos internos se iban a derretir. Si salía vivo, podría ir a ver a sus subordinados. Al escuchar esas palabras, Riku saca su espada. No tenía tiempo para ellos. Lo atacan por ser un arrogante. Le cortó el brazo a su hermana, así que lo cortará en 2. Riku, con voz fría, le repite. No tenía tiempo que perder. Eso era imposible. ¿Cómo tenía Ningen? Juró que se tomó el tazón con veneno. Riku le muestra la mano. ¿Acaso ese veneno? Le grita que cuiden sus espaldas. Lo podía hacer, lo había asesinado. Ahora era su turno, mandando la espada del otro tipo hacia él. Ahora le tocaba a él. Luego Riku y sus subordinados se encuentran, aliviando a ambos lados. Lo que les había pasado a ellos fue que los amenazaron de que los clanes se unirían para derrotar a Riku, así que debían unirse a ellos para no ser asesinados. Al ver que se negaron, solo les dijeron que lo pensaran bien. Era una buena opción para todos. Riku lo entiende, solo fue un plan para hacerle perder el tiempo a ellos y juntar a 4 clanes para asesinarlo. El hermano de Gabriel llega riendo, era como decía él. Incluso si muere o vive Riku, les convenía. Si moría por el veneno, él sería el vencedor. Y si les hacía algo a alguno de esos 4 chicos, se ganaría la ira de los 4 clanes principales. Él estaba lleno de ira. Sabe que jugar así era malo, pero no tenía otra opción. Sin embargo, alguien golpeaba su puerta. Era el maestro, con los guardias. Exigen su presencia. Debían ser escoltados hacia el director. No quiere llevarlos a la fuerza, así que debían cooperar. Gabriel, en el lugar, explica que estuvo en el cuarto de entrenamiento todo el tiempo. No sabía por qué lo llamaban. Al mirar abajo, queda helado. La persona del clan del sonido había muerto por envenenamiento. La otra persona había muerto por la espada sónica del clan del sonido. La otra falleció por la palma del clan oscuro. El siguiente tenía las técnicas de Gabriel. No podía hacer. Esa arte marcial era de su tío. Solo él podía recrearla. No podía ser cierto. Riku solo vio esa técnica una vez, y eso fue hace 3 años. Ni siquiera su abuelo podría hacer algo así. El primo entra en desesperación y le grita que debió ser una trampa de Sauta Riku, dando argumentos válidos, pero se arruinan todos sus argumentos.
argumentos por el hecho de que Riku fue el que presentó el caso y estaba presente. Además, él ya era un anciano, debía mostrar sus debidos respetos. Riku les explica lo que había pasado, y la deducción de ellos era errónea. Alguien hizo eso con diferentes técnicas de diferentes clanes, imposible solo para una sola persona. O sea que ellos se hayan asesinado mutuamente. Gabriel entiende el plan. No solo lo inculpaba a él, sino que su estrategia era devolver los cuerpos a sus clanes y cuando llegaran a sus padres, formaran una guerra entre los 5 clanes principales. El brazo izquierdo pide que los detengan por ahora. Debían mandar los cuerpos a sus clanes y una carta para explicar lo sucedido. Y así fue. Los cuerpos fueron entregados. En el clan del veneno lloraban por la muerte y no podían dejar así las cosas. Los clanes habían pasado la raya. Era el momento oportuno para deshacerse de Ladybug por siempre mirarlos bajo un hombro. Todos estaban de acuerdo. Terminarán el funeral y reunirán sus fuerzas a las 2 a.m. Al siguiente día, en el clan oscuro, estaban a las afueras. Era su única oportunidad. El líder no estaba. Querían atacar, pero había algo extraño. No habían visto ni siquiera una sombra en esa ciudad. Se dan cuenta de que era una trampa. Y Flex caían hacia ellos. Yo tenía más opción. Debían luchar hasta la muerte. Y aparece un ser fuerte. Era el comandante señor Day. Lady afirma, era de esperarse, habían actuado como ella había pensado. Pensaron que porque su líder estaba afuera eran débiles, la atacan, pero sus cabezas son degolladas. Solo quedaba uno. Lady no tuvo compasión, entendía la situación, quería saber todo sobre South Riku. Debían ir a buscar hasta el último rastro de familia que le quedara para usarlo en su contra. Se estaba convirtiendo en alguien poderoso. Con el tiempo, no podían controlarlo. Después de los sucesos, a Gabriel le dieron mucho la espalda por lo acontecido, y los que lo seguían se fueron de la academia por no tener más que hacer. Los demás le juraron lealtad a Riku. Sin embargo, el prota los rechazó. Solo aceptó el plan de Paula y Ali. Fueron los últimos subordinados en ser aceptados. Los reúne a todos. Tenía un comunicado que entregarles. Hoy mismo dejaría la academia demoníaca. Todos gritan de sorpresa. Tenía 2 razones para irse de la academia. La primera, debía asegurar testigos por otros medios. La otra, era que actualmente el Lord y 8 de los antiguos ancianos del consejo estaban ausentes, ya que fueron a las llanuras centrales. Le refutan, si no era muy peligroso. ¿No estaba tomando un riesgo muy grande? Pero Saúl les dice que se calmen. Él no se irá solo. Saúl, Paula, el clon de Paula y Renku se irán con él. Sabe que ellos son muy leales, pero debían hacer una promesa. No podían salir con él. Debían volverse aún más fuerte. El pelón también iba. Le habían dicho que no dijera nada, pero se le escapó. Todos le reclaman. ¿Cómo iba a llevar el pelón? Si dijo que no lo llevaría por ser fuertes. Le pide al pelón que se arreglara solo. En la misma noche, 6 personas se acercaban a una mansión, presentándose como el 12º anciano. Pedía una reunión con su jefe. Les da la bienvenida al clan del fantasma. Su maestro lo recibirá. Cuando están entrando, solo dejan entrar a Riku y a una persona más. ¿Quién fue Paula? Su maestro los estaba esperando. Se sorprenden. Todos eran iguales. Habían 7 personas idénticas. Se siente aliviado. Si no fuera por núcleo, no sabría quién era quién. Se saludan. Paula le dice que no se veían hace mucho tiempo. Él tiene un retraso en su respuesta, pero la saluda como siempre. Riku iba a ir al grano. Quería obtener el medallón de Jade para su aceptación. Acá se nos explica que habían 2 maneras de ascender a posición de vicelord. Una es que 12 líderes de clan sean testigos de la fuerza, y la otra es que 3 de los 2 antiguos del consejo lo reconozcan como vicelord, y el medallón de Jade es el reconocimiento de ello. Riku solicita la reunión probada como candidato a vicelord. Él acepta, pero tiene permitido ponerle a prueba la aprobación. Así que tiene 2 cosas para evaluarlo. La primera era las habilidades de observación. Debía decirle cuál de ellos era el verdadero líder. Paula cree que será demasiado difícil. Las máscaras eran tan precisas que ni siquiera se diferenciaban en las arrugas. Riku le dice que lo encontró, mirando a la persona que los había recibido. Ella mira con escepticismo. Estaba loco si cree que fuera ella, pero se equivocaba. Riku pide perdón y ataca. Era bastante problemático. ¿Cómo supo que era ella? Fue por telepatía sonora. Cuando uno habla, la frecuencia de las cuerdas vocales emiten sonido, pero el señor jamás movió las cuerdas vocales. Además, cuando Paula preguntó, la señal vino de su dirección. Lo acepta. De verdad, era un tipo increíble. Había pasado la primera prueba. Ahora era turno de la segunda. Riku cree que esa técnica era el golpe fantasma que hay en el 5º piso. Era mucho más fuerte de lo que pensaba. Había oído que era un ser muy fuerte, así que no se sostendrá. Le gusta mucho su espada. Será una gran pelea. Debía intentar dar lo mejor de sí. No se debía confiar. Con ese nivel no conseguiría su medallón. Riku cree que la danza de mariposa no sería lo suficientemente fuerte. En ese caso, debía probarlo. Se sorprende. Nunca había visto esa formación. Riku le responde que no sabía si era capaz de controlar esa técnica, así que debía bloquear con todas sus fuerzas. Técnica definitiva. Ascensión por ahora. Era técnica fantasma. Grita que no. Sus súbditos no saben dónde estaba su señor, y un ataque los toma por sorpresa. No tenían permiso para entrar así. Era el miembro principal del clan fantasma. Les pide que por favor lo dejen entrar. Su señor podía estar en peligro, pero ellos tampoco podían desafiar las órdenes de su líder, así que no les quedaba de otra que solamente pelear. Se pregunta qué acaba de pasar. Todos se van en busca a sus respectivos líderes. Lo acepta. Él era un verdadero monstruo. Hawan Hewi, el 11º anciano del consejo, reconoció a Riku como vicelord, dándole la muestra de gratitud. El pelón se ríe. Parece que su líder siempre estuvo a salvo. Luego de conversar, se despiden. Ella, él o ella, no sé qué, pero le dice que desde ahora era su casa y podía mantenerse a salvo. Riku agradece la oferta. Él tenía la persona que quisiera traer ahí. Una semana más tarde, llega a su mansión. Todo seguía igual. Todo estaba igual de limpio. Siempre igual de Yang. Fue muy aplicado en su trabajo. Por fin podía verlo y agradecerle todo lo que hizo por él. Se pregunta cómo será su reacción cuando lo vea de nuevo, pero de inmediato sale su guardia. No estaba ahí. Al buscar y buscar, no había rastro de él. Incluso con Núcleo no puede encontrar ninguna pista. Debieron raptar los seres profesionales en su ámbito. Solo quedó un pequeño corte que no le daba ninguna pista. Saúl cree que debieron haberlo ratado por los actos que habían pasado, y al ver a su señor, no lo cree. Nunca había visto a su señor de esa forma. Era como si un volcán fuera a explotar. Luego de muchas pistas, entre ellos, llegaron a una conclusión. En cuanto al guardián, estaba siendo cruelmente torturado, quemados, forzados, incluso con todo lo que lo torturaron. Él no dijo ni una palabra. Le informan a Lady. Riku había dejado la academia. No conocían su paradero, pero lo más probable es que vaya hacia ellos. Solo desea suerte a su señor. En una posada están hablando, y a Riku le llega un mensaje. No podía darse vuelta, o si no, moriría. Ni siquiera podía desviar la mirada, o sus amigos serían asesinados. Debía ir a la mansión del clan del veneno antes de la 1 AM. Debía ir desarmado y sin escoltas. También asesinarán a su guardia si llega luego de esa hora indicada. Si había una sombra alrededor de 300 metros, le cortarían los brazos. Con la ayuda de Núcleo, había encontrado de dónde se transmitía la señal. Al pararse, todos los de la posada se paran, y la persona de la entrada ya no estaba.
Con simples movimientos, ya tenía el último del cuello. Debía decirle todo lo que sabía, o si no, iban a morir. No estaba de humor para ser blando. Él se orina del susto. Luego, ellos cuentan todo lo que sabían. No tenían información tan clara, así que los aturde, pero los deja vivos. Sus camaradas habían ido a buscar información. Saul no vio nada, pero Renku y el clan de Paula no habían vuelto de su patrullaje. Y efectivamente, en el clan del sonido, llegaron los cuerpos de sus aliados. Acá se me sacara que Lady era una persona muy sabia en la guerra y muy fuerte. Y si no fue la esposa del señor, fácilmente se pudo convertir en una anciana del clan oscuro. Ahora tenía a sus aliados. Debía apurarse. Debía entrar en la boca de la serpiente. A la hora acordada, Riku se hacía presente en la cena, con un kimono rojo, demostrando seguridad y sed de venganza. Al entrarse la cuenta de que estaba rodeado por al menos 200 soldados, ríe, así que había venido. Los arqueros no lo pueden creer, era una aterradora presencia. Por fin, se conocían. Debía acercarse. Aunque ya se habían visto. Ella fue el guerrero de su madre, y ella fue quien hizo prometerle de que no aprendiera ningún arte marcial. Era parecido a su madre, sucio, igual que ella. Hacía una gran molestia, pero por fin había caído en su trampa. Su destino llegaba hasta ahí. Riku solo pregunta, ¿dónde estaban sus subordinados y su guardia? Era muy ingenuo. ¿Acaso realmente creía que dejaría ir a su huésped fácilmente? Primero, debían sellar su ki, para continuar todo eso. Debía obedecer, o si no, sus amigos iban a morir. Riku solo mira desafiantemente, se enoja, debía de ser tan engreído y mirarlo por encima del hombro. Sin embargo, Riku lo toma delante del brazo y le quiebra la muñeca. Lady le expresa, había pasado la valla, su guardia iba a morir por su falta de conciencia, pero una caja cae del costado de su silla. Tenía un mal presentimiento, y al abrirla, era un globo ocular. Riku le dice que si no le parecía conocido, lo niega, no podía ser así. Era bastante inteligente, pero lo había subestimado. No pudo haberse infiltrado en la academia y vencido al guardián izquierdo. Jamás podía tocar a su hijo si estaba en la academia. Riku también recuerda pasarle algo. Era el medallón de su hijo. Entonces, no había duda, el globo ocular era de su hijo. Pensar que había quebrantado las leyes del culto. ¿Qué quería? Debía liberar a sus sobrinados y al guardián. Ella lo hará, pero debe darle un poco de tiempo, ya que los tenía lejos. Lo irán a buscar. Le pide a sus sobrinados que los libere y los vaya a buscar. Ahora él debería mostrar una respuesta adecuada. ¿Dónde estaba su hijo? Riku le dice dónde estaba. Se ríe. Era un idiota. Se rindió fácilmente. Pensó que era astuto, pero tenía un largo camino por recorrer. Después de eliminarlos a todos, recuperará el liderazgo. Debía mostrar el medallón a sus subordinados y lo dejaría libre. Lo había escuchado todo. Ahora dependía de su guardián de clan. Debía traer de vuelta a su hijo y matar a todos los que habían en ese lugar. La destreza de ese tipo era de un verdadero maestro. No importaba cuántos subordinados estuvieran en la escena. Solo un anciano podría derrotarlo a él. Luego de unos minutos, Lady estaba impaciente. ¿Por qué estaban tardando tanto? Era solo ir a buscar a su hijo y matar a unos simples niños débiles. Riku, serena, le pide que se calme. ¿Quería salvar a su hijo matando a sus subordinados? Sin embargo, era de esperarse. Maldice, le habían engañado. Debía irse de ahí y regresar a su clan. Pero alguien aparece. Era el brazo izquierdo, con la cabeza de su guardián principal. Queda sorprendida. ¿Qué estaba pasando? Le da las gracias por su gran trabajo. Él agradece por sus palabras. Le grita, ¿desde cuándo él cambió su lealtad para apoyar a un candidato que ni siquiera era viceseñor? Era una violación a las leyes del culto. Él responde de que la batalla de herederos ya había terminado. ¿O acaso creía que si lo mataba a su hijo iba a quedar como heredero? Ella todavía maldice. Si hacía algo indebido, su querido guardián Yang moriría de inmediato. Pero le llega un mensaje. Era una emergencia. En el exterior de la mansión estaba rodeado por gente misteriosa que ocupaba máscara. Era el anciano del clan fantasma. Riku también le agradece por su trabajo. ¿Pero qué hablaban? Era inaudito. Ese bicho era un anciano. Le informa que encontraron a sus subordinados. Estaban bien, pero su guardia Yang estaba en estado crítico. Había llevado un médico, pero no sabe si sobrevivirá. Al escuchar eso, Riku emanaba un aura totalmente asesina, asombrando a sus propios camaradas. Era tan potente, sentía una fuerte presión en el corazón. Al ver su poder y lo sucedido, piensa que perdió contra ese bastardo. No podía hacer, hizo todo porque su clan surgiera a la cima. Y Paula llega en modo Kung Fu Panda, con Gabriel y el otro. Al observar eso, se arrodilla ante Riku, admite la derrota, le imploraba por su misericordia. Debía liberar a su hijo y subordinados. Gabriel le grita que no se podía rebajar a tanto, pero debía detenerse. Pueden pagarle fácilmente cuando su tío regrese. Además, su honor es incomparable a la vida de su hijo. Su madre se encargará de todo, debía guardar silencio. Su clan prometía nunca más dañar al maestro Riku, pedía misericordia. Riku, al terminar, le pide a Saúl que lo dejara ir. ¿Eso era todo? Pregunta el brazo izquierdo. Era un gran logro, de todos modos, pero si deja así las cosas, Lady tendría represalias. Repite, debía dejarlo ir, debía hacerse a un lado. Se alegra, había caído en su trampa. Riku, con voz grave y cínica, le pregunta si quería pedir perdón, simplemente inclinando la cabeza. Los dos cuerpos habían sido cercenados. Lady, tomando la cabeza de su hijo, llora sin cesar, con el anhelo de poder cubrirle el frío suelo, pensando de que todo eso debía ser una pesadilla. Le pregunta si le dolía. Ese era el mismo dolor que había sentido en ese entonces. Ahora, era su dolor. Los subordinados intentan defenderla, pero si pasaban esa línea, eran hombres muertos. El coronel no lo perdonará. Sin embargo, el anciano lo deja sin cabeza. No entiende cómo había llegado a eso. ¿Dónde habían salido mal las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué él estaba haciendo eso? Ella había hecho la trampa. ¿Cómo pudo quitarle a su hijo? Era una desvergonzada, incluso hasta el final. ¿Cómo se atrevía a pedirle misericordia cuando ella era quien mató a su madre? Llegando a la carta del clan de veneno, te hace sacar que el príncipe que Riku dejó sin Dantian le cuenta que iban a ser atacados por Lady y decide contar toda la verdad antes de que muera. Ahora todo tenía sentido. Era porque asesinó a su madre, ¿cierto? Lo admite. Ella lo hizo. Mató a su asquerosa madre. ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer al respecto? ¿Acaso cree que puede matarla? Su hermano y los ancianos no se quedarán quietos. Vendrán por él. Riku le corta los ojos para que se pelee. Una persona tan despreciable como ellos los tenía el derecho a ver. Le grita de que era un bastardo sangre sucia y su voz también es cortada. Tampoco tenía el derecho de hablarle. Debía detenerse. ¿Acaso no tenía miedo de las consecuencias que iban a crear en el futuro? Todos los clanes se iban a entrar y Riku abre una puerta donde todos los del clan de sonido estaban muertos, ya que ellos los habían matado y dirán de que todos habían fallecido por su cruda batalla entre los dos bandos. Así que les ordena matarlos a todos. Acepta su decisión.
Lady solo escucha los lamentos, gritos, desesperación, sangre, rasgadas, huesos rotos. Pecula expresa que debía escuchar todo eso. Eran gritos que le traspasaban la piel, olían más que cuchillos. Ya estaba todo listo. Pecula pide ahora. Debían dejar veneno en los cuerpos para la escena. En cuanto a Lady, era su turno. Por todo lo que hizo, debía limpiar a Detectives hasta que arda en cenizas.